Muy bien, buenas noches a todos quienes ya ingresaron, esperaron y quienes ya están ingresando a esta nueva jornada de intercambio de experiencias técnicas. En este caso tenemos un webinar, uno más, denominado El factor humano en la falla de rodamiento, 5 hábitos que destruyen su maquinaria. Este es un webinar que está pensado para entregar un poco de valor a quienes van a participar del curso de montaje de rodamientos que va a ser llevado a cabo este fin de semana, este sábado, en nuestras oficinas en la ciudad de Santa Cruz. Es un curso que nos los venían demandando demasiado, muy popular. El curso es presencial, 100% práctico. Vamos a estar estudiando y practicando los métodos de montaje de rodamiento en una estrella de montaje que tenemos ahí en la oficina, en la empresa, las cuales nuestros técnicos hacen sus primeras prácticas antes de salir a hacer servicios a las plantas industriales, a sus plantas industriales. Y bueno, sin más preámbulo, Juan Carlos va a comentar un poquito también de qué se trata el curso y te doy la bienvenida, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchi- Buenas noches, muchísimas gracias, Isaac. Sí, en efecto, tengo preparado al final de esta exposición conversar un poquito sobre lo que se viene en el seminario presencial el día sábado y obviamente motivarlos a que todos puedan participar. En efecto, tenemos mucho que compartir, hay mucha información técnica que queremos conversar con ustedes, mostrarles. Hemos elegido este tema tan bonito que lo hemos extraído a partir de nuestras vivencias o nuestro tema estrella de que el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora vamos a hablar de 5 cosas que realmente pueden acelerar la falla en los rodamientos. Y pues tenemos mucho que compartir nuevamente y como dices, eh, es un preámbulo para nuestro seminario el día sábado. Bien, arrancaremos. He dimensionado esta charla como para que dure 40 minutos. Vamos a ver si lo cumplo. Generalmente me excedo, algunas me excedí hasta una hora de lo que tenía que haber acabado, así que vamos a ver. Bien, eh, permítanme. Ahí estamos. Bueno, trabajamos en CIE Energía, CIE Limitada acá en Bolivia. Les muestro siempre esta presentación cuando arranco para que vean con quién están hablando. Nosotros tenemos la casa matriz acá en Bolivia, pero justamente ya iniciamos operaciones en Paraguay, ya tenemos la empresa fundada en Paraguay y estamos ultimando detalles con las actividades y operaciones en Estados Unidos. Entonces, estamos creciendo, expandiéndonos, tenemos muchas cosas que planificar para el 2026, se vienen más cosas, se vienen más líneas de negocio, así que ha sido un año bastante interesante por nuestra expansión, ¿no? Por haberlo logrado. Y bueno, hay un poquito de las marcas que nosotros representamos, siempre metidos en ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. Trabajamos mucho con el tema de lubricación, monitoreo de condición a partir de vibraciones, de análisis de circuitos de motor, software para mantenimiento, alineadores de eje, sensores inalámbricos, sensores cableados, laboratorios de aceite, de análisis de aceite, softwares para multiplicación de movimiento, todo lo que están viendo ahí abajito son nuestros proveedores con los que nosotros nos respaldamos para hacer los proyectos con la industria boliviana, ¿no? Y que obviamente también nos permite compartir estos espacios en los cuales nosotros les vamos comentando las cosas que nos han ido bien y las cosas que no nos han ido tan bien, y pues cómo aportan o dan valor a las industrias y al mantenimiento industrial en nuestro país, ¿no? Veo en el chat, a ver, permítanme, vamos a corroborar, quiero ver, uy, sí, veo gente que siempre nos acompaña, eso es muy bonito, que sigan con nosotros. También me veo gente muy nueva, que no los reconozco obviamente, pero sí, veo gente que está de aquí de Bolivia, veo gente de Paraguay, muchísimas gracias por visitarnos, gente de Perú, excelente, gente de El Salvador, wow, llegamos bastante lejos. Bien, entonces, para los que me conocen, gracias por estar atentos nuevamente a un webinar que estamos dando. Y para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, soy ingeniero mecánico de profesión. Hay un poquito de lo que vengo haciendo actualmente. Soy gerente técnico en Sí Energía y doy todo el soporte que se necesita para los proyectos de mantenimiento que manejamos.
Y aquí hay un poquito de las cosas que vine haciendo siempre como docente. Desde el 2012 soy docente, así que ya van como 13 años que soy en la docencia universitaria, tanto en pregrado como en posgrado. Justamente este año me ha tocado atender dos versiones del diplomado de mantenimiento industrial con la gente de la San Simón. Me tocó hacer un modulito muy bonito con la gente de la UPB. Entonces, y pues siempre estamos metidos en dando tutorías. Este año hemos visto la implementación de RCM en sistemas de transporte, en una tutoría. Hemos visto toda la gestión de mantenimiento para una planta productora de servilletas. O sea, pues siempre hemos estado manteniéndonos vigentes tanto en lo académico como en lo industrial, ¿no? Y un poco más ahí habla de algunas de las cosas que venimos haciendo, de lo que he venido estudiando, certificaciones, que dice mucho, pero yo me voy a quedar tal vez con las dos más relevantes que aplican para esta charla y para lo que queremos hacer el viernes, que sería ser certificado por SKF en el programa del CMP como especialista en rodamientos, o Certified Maintenance Partner. El 2009 ya me certifiqué, o sea, ya imagínense cuánto ha pasado, un montón, casi 17 años. Y, pero justamente en ese programa pues se aprendió muy bien todo el tema de rodamientos que hasta el día de hoy lo seguimos manejando. También soy analista de vibraciones categoría 3, ISO 18462 de la Universidad de Concepción. Esa también es una segunda cosa relevante, se puede decir, para lo que vamos a hacer. Trabajamos mucho con el tema de rodamientos en diagnóstico de vibraciones y obviamente en las actividades proactivas de los rodamientos, ¿no? Y por último, lo más relevante y lo último, en julio de este año nos hemos certificado con el CRL, solo somos 3 ingenieros en Bolivia que tienen esta certificación, pero ya hemos podido abrir el capítulo Bolivia para certificar más profesionales acá. Esta es una certificación en líderes de confiabilidad y nos da pues un espectro bastante amplio en lo que se está haciendo en clase mundial dentro del área de mantenimiento, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo porque venimos trabajando desde el año pasado, desde noviembre más o menos con esto, y años precedentes tratando de buscar una certificación internacional de este peso, ¿no? El CRL lo cumplió. Pues eso es lo que quería comentarles un poquito para que vean quiénes le están transfiriendo la información de qué hacemos. Básicamente me vengo dedicando a los reglamentos 18 años de mi vida y voy a seguir así. Justamente en la foto que están viendo ahí, estamos haciendo un análisis de falla con ISO 15243. Es parte de las actividades que nos encanta hacer y que realmente consideramos como algo relevante, ¿no? Rodamientos de este tamaño, rodamientos importantes, rodamientos críticos, rodamientos especiales, ¿no? Bien, charlaremos. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan el día de hoy en este webinar que le hemos llamado 5 fallas humanas? Obviamente vamos a ver dónde se localizan. Yo me debería decir que hay más, ¿no? Pero vamos a centrarnos en las 5 más comunes. Y yo quiero que al final de esta charla ustedes entiendan esos 5 errores de montaje, de manipulación, de lubricación más comunes que están reduciendo la vida del rodamiento y que también comprendan cómo funcionan algunas técnicas de precisión, como el tema de la inducción de calor, el tema de la metrología, cómo eliminamos riesgos de fallas prematuras. Yo estoy utilizando esa imagen que se ve a la derecha, que se llama el ciclo de vida de los rodamientos. La conocí en 2008 y me quedé prendido de este gráfico porque creo que revela mucha de la información que tenemos que saber sobre los rodamientos, desde los rodamientos chiquitos a los rodamientos muy grandes, ¿no? Me gustó, se los comento, esto viene del manual de MAPRO de SKF, es un manual de herramientas, donde ellos justamente hacían hincapié en cada una de las etapas y qué herramientas deberíamos tener para subsanar cada etapa. Hoy en día esto lo hemos mutado, lo hemos migrado, tenemos nuestra propia auditoría o evaluación para saber qué herramientas debería tener cada industria en base a su tamaño, sus procedimientos, su personal, etcétera, etcétera. Es un ejercicio que hacemos muy seguido con nuestros clientes, evaluar cómo están en cuanto a herramientas y qué herramientas tienen que renovar, complementar, ampliar, usar, capacitar, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes, los que están participando en este webinar, quieren que vayamos a sus plantas a charlar un rato sobre herramientas, ver qué es lo que tienen, cómo están haciendo las cosas, nosotros estamos muy abiertos, nos escriben nomás ahí al grupo, nos dicen quiero que vengan a visitarnos para que vengan a charlar y obviamente podemos aprovechar de hacer una charlita ahí eh, con su gente, en sus instalaciones, conocer el proceso, bueno.
lo que me venga adelante, ¿no? Entonces estamos abiertos a poder visitarlos y ver cómo se está haciendo la gestión de mantenimientos respecto a los rodamientos. Ya, entonces esto es lo que esperamos entender al final de la clase de hoy y pues ya lo vamos a ver si hemos cumplido con eso o no. ¿Ya? Fíjense, quiero que chequemos los porcentajes de las fallas prematuras en los rodamientos. Para que entendamos bien, primero quiero que sepamos qué es una falla prematura. Los rodamientos tienen una vida expectada, le vamos a llamar, o sea, no tienen una esperanza de vida que se calcula estadísticamente. Es muy parecido a lo que tenemos nosotros en las tablas, ¿no? de estadísticas de la población, donde dicen el promedio de vida de los bolivianos es 79 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un número que nosotros tenemos como una esperanza de vida promedio. No significa que todos nos morimos a los 79 años, significa que por ahí cae el promedio de la gente, ¿no? Entonces, en los rodamientos se puede calcular esa expectativa de vida a partir de ver con qué carga está trabajando, a qué velocidad gira y se puede proyectar una cantidad de horas. Y se sobreentiende que cualquier falla que ocurra menos del 50% de su expectativa de vida ya se consideraría como prematura. Si ocurre por encima del 50%, no se clasifica como prematura, pero sí se clasifica como una falla ya próxima a su cumplimiento del ciclo de vida, ¿no? En ese punto es donde se me quiebra. Entonces, si digamos mi rodamiento, según los cálculos, según el promedio, tiene que durar 10 años y falla a los 4, se toma todavía como una falla prematura. Pero si falla a los 6, bueno, se hace el mismo análisis, se hacen otro tipo de herramientas, pero ya nosotros estamos conscientes de que estaba más cerca del promedio del cumplimiento de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, así es como se maneja. Y fíjense acá en la estadística de la AFMA es la Asociación Americana de Fabricantes de Rodamientos, nos dice que 16% de las fallas prematuras de los rodamientos que no pudieron cumplir con su ciclo de vida, que no llegaron a su vida expectada, fallaron por un montaje incorrecto, ¿no? Algún problema tenido al montar. El 36% por lubricación inadecuada, el 14% por contaminación. Entre esos dos, que son parte de la misma lubricación, nosotros sumamos casi un 50%. Y de ahí le aumentamos un 34% de posibilidades de falla por fatiga. Cuando nosotros hablamos de fatiga, estamos señalando a la carga o exceso de carga que puede estar sufriendo un rodamiento más allá del que ha sido diseñado y eso está generando una aceleración de la evolución a la falla, de la obtención de la fatiga. Y bien, entonces, la fatiga es uno de los causantes generalmente por exceso de carga. Muchas veces nos ocurre por el tema de alguna falla incipiente como un desbalanceo o alguna vibración extra. Se puede considerar como una carga adicional para el rodamiento. Un desalineamiento se considera como una carga adicional para el rodamiento. Y esos son los que generan la fatiga y aceleran el envejecimiento del rodamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas son las fallas más comunes y es donde nosotros tenemos que hacer énfasis de qué es lo que podemos evitar y qué es lo que no podemos evitar. En líneas generales, si nosotros haríamos todas las tareas necesarias en el ciclo de vida, cubrimos con todos estos puntos. Si montamos correctamente, hacemos una lubricación adecuada y preparamos la máquina para que no haya ningún exceso de carga ni ninguna vibración adicional, nosotros podemos evitar cualquiera de estos puntos. Pero si no hacemos nada, obviamente no podemos esperar nada, ¿no? Fíjense, lo que vemos ahí son rodamientos fallados por lubricación. Estas son características muy comunes. Si ustedes desarman un rodamiento y no obtienen alguna de esas características, significa que la lubricación es la que falló, ¿ya? Fíjense la imagen izquierda superior. El rodillo tiene grasa carbonizada, eso me dice que tengo lubricación fallida. Un rodamiento que ha salido con una jaula destrozada me sugiere lubricación fallida. Un rodamiento que ha salido con los elementos rodantes rayados, las pistas rayoneadas, como se puede ver aquí, también me sugiere que ha habido un problema de escasez de lubricación.
Y un rodamiento que ha salido decolorado, azulado y deformado, como si hubiera fundido el rodamiento, como si hubiera sobrecalentado así a rojo vivo, ya me habla de un problema grande de lubricación, pero que también atribuye a lubricación, ¿no? Lubricación tiene muchos, pero muchos modos de falla, o tiene, es un tema que hay que cuidar bastante porque puede generar daños irreversibles, bueno, daños muy catastróficos. No, aquí. Bien, entonces, entendiendo esto, nosotros ya sabemos de que los rodamientos cumplen con un ciclo de vida, desde que se compran, se montan, se preparan en la máquina para que funcione, o sea, se instalan a la máquina obviamente y se prepara el ecosistema cercano al rodamiento, la transmisión, la, el eje motriz, todo lo que se necesita se prepara para que funcione ese rodamiento, se hace funcionar, se delubrica, se monitorea la condición y cuando la condición te dice ya es momento de sacar el rodamiento, se desmonta y se vuelve a comprar un nuevo rodamiento y así va con el ciclo de vida, ¿no? También sabemos cuáles son los puntos donde tenemos que poner más atención en el montaje, en la lubricación, en la eliminación de contaminación y en la eliminación de cualquier posibilidad de que nos genere cargas extras que podrían llevarnos a una fatiga, ¿no? También hemos visto las formas en las cuales falla un rodamiento que ha sido o que tiene problemas de lubricación en su operación. Bien, esto nos lleva a los 5 hábitos que generalmente destruyen el rodamiento, que hacen de que su ciclo de vida se haga mucho más pequeño y vamos a ir enfatizando en dónde tenemos que hacer hincapié. Obviamente hay muchos más, pero estamos tocando los más generales, ¿no? Aprovecho ahí para mostrarles una fotito. Ahí a la izquierda estoy haciendo la inspección de cilindricidad del alojamiento de un rodamiento para un motor de 4 megavatios. Y a la derecha estamos haciendo el calentamiento por inducción de un rodamiento para una chancadora de mandíbulas, ¿no? Eso fue en Manquiri y el izquierdo es en Cobose, para que tengamos una visióncita más, ¿no? Entonces, chequearemos cuáles son esos 5 hábitos. Empezaremos con el tema del hábito número 1, el bautizo, el montaje por impacto. Esa fotito que ven la he sacado del Dr. Barry, es un manual muy bonito de análisis de fallas de rodamientos. Hay su aplicación, pueden bajarlo cuando quieran o pueden buscarse el libro en PDF que también está en internet, Dr. Barry, ¿no? Es un acápite académico de NSK, el fabricante de rodamientos, que les digo es muy completo. Si bien la norma para análisis de fallas de rodamientos es la ISO 15243, dentro del Dr. Bering se encuentra esa misma norma, pero se encuentra mucho más didácticamente explicado, ¿no? Y bueno, elegí esta fotito porque me recuerdo un caso que se los comparto, ¿ya? Permítame ver. Ya, la fotito. Este de acá es una fractura, que significa que el rodamiento ha quedado en 2 pedazos o más. Si los pedazos seguirían unidos, pero tenemos una línea, se diría que es una fisura, ¿no? El rodamiento tiene una característica interesante. Se ha generado, se ha trabajado todas las superficies de rodado, todas las superficies de rodamiento, todas las superficies importantes para endurecerlas, ¿no? Y al hacer esto, el rodamiento adquiere otro tipo de propiedades en sus materiales. Es decir, me vuelvo duro en las superficies, pero lamentablemente la dureza tiene una relación directa con la tenacidad y con la fragilidad. Entonces, puedo aguantar altos desgastes, pero no puedo aguantar impactos. La palabra puntual son impactos o golpes, ¿no? Y el problema que tenemos muchas veces es que nosotros confiamos en algunos rodamientos que podemos meterlos a golpes. Y en efecto se puede. Rodamientos menores de 55 milímetros pueden meterse a golpe, pero tengo que tener mucho cuidado en cómo estoy haciendo ese golpe, ¿no? Este caso me recuerda cuando yo trabajaba para una empresa que vendía rodamientos. Viene un señor y me hace un reclamo indicando de que el rodamiento había llegado mal de fábrica y que quería un reembolso y me muestra un rodamiento tal cual lo estamos viendo ahí con la fractura, ¿no? Yo le digo, es imposible que el rodamiento venga mal, porque cumple con un montón de normas y especificaciones,
Y es más, o sea, la fractura no se puede hacer. Él insistía en que la fractura era porque la fundición del rodamiento era deficiente. Y yo le explicaba de que eso es imposible, o sea, se hacen muchas pruebas de rodamiento. Y él insistía, él decía que era certificado por la BMW y que no sé qué otras cosas más. Y yo le mostraba con la norma así sencillísimo, si no hay dónde pelarle, digamos, ¿no? Agarraba la norma y en la ISO 15243 hay una foto muy similar a esta que dice, eso se llama fractura y esa fractura está hecha por impactos, metal, con metal directamente. Entonces, conclusión rápida, si nosotros nos encontramos con una situación así es porque alguien le ha dado un golpe seco con otro metal y se ha fracturado. Entendamos, el rodamiento es duro porque tiene que aguantar eh, los desgastes, ¿no? Los excesos de fricción, pero paga el precio de la dureza su fragilidad. Entonces tengo que cuidarlo hasta de hacerlo caer, porque de hacerlo caer también posiblemente se me podría fracturar, ¿ya? Entonces, el montaje por impacto tiene que tener sus cuidados. Quiero que vean este dibujito de acá y esto es lo que me va a servir para que me entiendan bastante bien. Aquí yo tengo un rodamiento que estoy metiéndolo donde hay una interferencia en su alojamiento y también en el eje, ¿no? El problema es que si yo solo empujo en el lado interno, como se está mostrando aquí, la fuerza se va a transmitir en diagonal. Interesantemente, dentro del rodamiento, los elementos rodantes, las bolitas, son las piezas más endurecidas de todo el rodamiento. ¿Por qué? Porque tienen que rotar más, ¿no? Y si nosotros golpeamos o hacemos ese impacto cruzado como el que se ve acá, voy a generar impactos entre las pistas y los elementos rodantes antes de que empiece a funcionar el rodamiento. Lo está marcando porque esa es la propiedad de la dureza. Un cuerpo más duro que otro va a marcar, ¿no? Va a hundir, va a indentar, por así decirlo, ¿no? Y esos pequeños bachecitos que se van a generar por los impactos son perjudiciales, más adelante se los voy a mostrar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el montaje por impacto, tengo que tener consideraciones como cuáles. Primero, de que toda la cara del rodamiento es la que asiente y recibe el impacto, ¿no? No hacer de solo golpear a la pista interna, solo la pista externa, no. Tenemos que empujar todo el rodamiento. Segundo, nosotros tenemos que empujar con algún material que evite que haya un golpe directo metal con metal. Entonces aquí la gente se me pone muy creativa y me dice, yo voy a utilizar madera, yo voy a utilizar aluminio, yo voy a utilizar plomo, yo voy a utilizar cobre, yo voy a utilizar bronce, voy a utilizar y un montón de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, todos los materiales que les he mencionado ahorita son dúctiles y nos generan de que no haya un impacto metal con metal. No es lo mismo que golpearlo directamente con un cincel o con un martillo o con un eh, bulón, ¿no? No, no es así. Al ser más dúctil, nosotros absorbemos el impacto y lo que generamos es el empuje, que es lo que nos interesa montar. Entonces, lo malo de todos los materiales que les he mencionado, madera, aluminio, cobre, plomo, bronce, etcétera, etcétera, es de que al golpear dejan muchos residuos. Entonces, los residuos se pueden entrar dentro de los rodamientos y ahí estaríamos pecando en el otro problema que era contaminación. Habíamos hablado de que tenemos problemas en el montaje y que también podría haber problemas en contaminación. Entonces, también tengo que sacarlo de mi sistema. Lo más recomendable en rodamientos que se van a montar por impacto, que ojo, son rodamientos chiquitos, rodamientos menos de 55 milímetros, es de que nosotros podamos impactarlos con casquillos de teflón. Lo que ven aquí a la derecha es un maletincito de casquillos de teflón y fíjense, hasta el martillito es de goma con arena dentro, es como un chipote, ¿no? Y es suficiente cuando estamos hablando de rodamientos de 55 milímetros para abajo. Me evito tener contaminación y me estoy evitando hacer golpe metal con metal. Y estoy pudiendo empujar toda la cara del rodamiento como tiene que entrar. Bien, entonces ahí nosotros tenemos nuestra primera recomendación, pero ojo, rodamientos de 55 milímetros para abajo. 55 milímetros para arriba, yo tengo que dilatarlos. Ahí no puedo utilizar prensa hidráulica, no puedo utilizar golpe directo, peor aún,
tengo que dilatar el rodamiento y con eso hacer el montaje y cuando se enfríe se contraiga y llega a tener el apriete entre el eje y el rodamiento, ¿no? O acuérdense de ese número, 55 milímetros para abajo, puedo empujar el rodamiento, cuidando de que no haya impacto directo, cuidando de metal con metal, que toda la superficie de rodamiento se empuje y que el material con el que yo empuje sea un material que no deje residuos y que no sea fierro, ¿no? Que haya un amortiguamiento que sea relativamente dúctil. Y ahí funciona bastante bien el teflón, ¿no? El nylon de alta densidad, como son esos martillitos que estamos viendo ahí. ¿Qué más? Bien, fíjense, volviendo un poquito a este caso, si nosotros hubiéramos tenido este error de meter un tubo y con el tubo golpear el rodamiento y que internamente el rodamiento, los elementos rodantes golpeen con la pista interna y con la pista externa, se generan unos pequeños bachecitos, ¿ya? Unos pequeños bachecitos. Vamos a ponerlo así como el dibujito de acá, ¿no? Unas muescas. Y el problema es de que los elementos rodantes, cuando pasan por la parte inferior del rodamiento, se comprimen. Sí, Gustavo pregunta si la referencia de 55 milímetros es el diámetro interior. Sí, del eje, del diámetro del eje, del diámetro interior del rodamiento. No les decía, cuando está operando el rodamiento, los elementos rodantes pasan por la zona de carga, la zona de abajo del rodamiento, y se comprimen, fíjense, se llegan a aplastar. Y ahí hay un esfuerzo cortante. Entonces piensen nomás, en un motor de 3000 RPM que gira equivalentemente a 50 vueltas por segundo, 50 revoluciones por segundo, yo voy a hacer de que por este punto de acá, si tuviera 10 elementos rodantes, pasen 500 cada segundo. Y si yo tuviera un bachecito así pequeñito como el que estamos viendo acá, cada segundo vas a recibir 500 golpes. Imagínense en la carretera un bache y que 500 autos pasen por segundo, ¿no? Se termina siendo más grande como se ve acá y se empieza a fatigar hasta que el movimiento muere, ¿cierto? Tenemos que evitar tener esas muescas, tenemos que evitar tener esos baches y para evitar tener esos baches nosotros no podemos golpear como estamos mencionando acá. No podemos tener contaminantes porque el contaminante es algo similar al bache. Bien, y así es como evoluciona la falla y se acelera por fatiga. Tenemos que tener cuidado. Obviamente que si nosotros no tenemos ese problema, no hay muescas, por vejez, en algún momento este elemento rodante o esta pista va a llegar a su punto de fatiga. Y ahí ya va a empezar a generar lo mismo, pero por vejez. La idea es de que eso suceda por vejez, no porque nosotros hemos dejado una muesca por un mal montaje, ni porque estamos acelerando el proceso porque se incrementó la carga. Bien, entonces el primero, vamos bien, el primer hábito que tengo que hacer, montaje por impacto, tengo que tener mucho cuidado, tengo que buscarme un material como el teflón, que sea dúctil, que absorba un impacto directo, que apoye toda la cara del rodamiento en lo que voy a meter y que no me deje ningún tipo de residuo ni contaminante. Porque si yo dejo alguna muesca dentro, voy a acelerar el proceso de fatiga del rodamiento y va a vivir menos de lo que debería vivir. ¿Ya? El hábito del número dos, el ojo de buen cubero. Esto es muy latinoamericano. Yo he ido a trabajar a Ecuador, a Perú, aquí en Bolivia todo el tiempo y a Paraguay, pero hay mucho de estos. Y es muy latino, ¿no? Es muy latino de querer hacer las cosas medio que a mi percepción. Eh, Tuve la oportunidad una vez de participar de una reunión con gente de Europa y había gente de Alemania, de República Checa y demás. Y esta gente se sorprendía en cómo la gente latina, sobre todo las mujeres, cómo cocinan, ¿no? O sea, van haciendo la olla y van agarrando una pizquita de esto, una pizquita del otro, pero no miden, simplemente agarran y ponen en su percepción un poquito más o un poquito menos. En cambio, ellos tienen hasta cucharitas con bien graduadas, ¿no? Con número de onzas, número de gramos y todo eso como para ir siguiendo recetas, ¿no?
Y me puse a pensar que también, o sea, no solo las mujeres latinas al cocinar hacen eso, nosotros los hombres latinos al trabajar también tenemos esa tendencia, ¿no? Ajustar, darle un poquito más. Perdón por lo que voy a decir, pero me acuerdo incluso cuando están torqueando los pernos y ya estará, no, dar una mierdécima más. Algo, un esfuerzo más chiquito, ¿no? Entonces, pero siguen siendo como que a la percepción. Igual, cuando yo este último estaba capacitando, me acuerdo, con unos clientes, les pregunto si usaban torquímetro. Y me dicen, no, es que no hay torquímetro, es que no sabemos usar, es que no sé qué, no sé cuánto. Y realmente nosotros, y ustedes autopregúntense, ¿no? Yo cuando tengo que dejar una máquina funcionando, uso torquímetro. Obviamente algunos dirán, sí, estamos obligados, pero la gran mayoría dicen, no. O porque no tienen el torquímetro, o porque no lo saben usar, o porque no lo han llevado en ese momento al trabajo, o porque no están acostumbrados, simplemente no miden, no medimos, ¿no? Entonces hay mucho ojo de buen cubero y en todo, ¿no? Alineación láser de ejes están haciendo con el ojo, digamos, ¿no? Cuando podríamos ser con una tecnología mucho más avanzada. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esto ocurre en el montaje de rodamientos de rodillos esféricos, también algunos rodamientos de bolas a rótula, donde nosotros le damos la precarga a los rodamientos. Lamentablemente sí, dice alguien. A ver, uy, tengo 66 personas, bienvenidos jóvenes todos, qué lindo. A ver, saludos a José, bueno, soy los diferentes de 5 minutos. Esteban Cejas, ahí está aquí. Sí, sí, Esteban García. Ya. Bueno, volviendo al caso, bienvenidos a los 66. Hemos arrancado con 22, creo, y estamos bien. Ya. Les iba contando en esta parte de los montajes de los rodamientos de rodillos esféricos, los que se montan con manguito o los que se montan sobre eje cónico y que tenemos que darle el preajuste con tuerquita, sí está recomendado que nosotros hagamos el control de la seducción, justamente para evitar problemas grandes, ¿no? ¿Qué problemas puede haber? Si nosotros ajustamos mucho, el juego interno, el espacio entre los elementos rodantes y las pistas se va a cerrar. Si lo aprieto mucho, no voy a tener espacio para lubricar, no voy a tener espacio para que se dilate, no voy a tener espacio para mitigar algún golpe o shock que haya de carga sobre el rodamiento y otras desventajas más que puedes reducir. Incluso lo puedo dejar muy sobrecargado, precargado al rodamiento que va a reducir su vida útil, ¿no? Y el otro problema es que si yo lo dejo muy abierto, si no lo ajusto mucho, ya también puedo tener un problema de falta de precarga y los elementos rodantes en vez de girar van a empezar a patinar y eso me va a generar un desgaste desigual y un problema mucho más de mayor rápida evolución. Ambos escenarios son malos. Entonces yo tengo que buscar la forma en dejar que esté en el espacio recomendado, que haya ajustado lo suficiente para darle la precarga, pero no tanto como para haber eliminado el juego interno, ¿no? Para eso lo que se utilizan son estos calibradores de láminas. Estos son gauge, también le llaman galgas, le llaman de todo. Y nosotros vamos midiendo cuánto espacio queda entre los elementos rodantes y las pistas y nos vamos equiparando con tablas. Esto es lo más recomendable. Ya si yo por alguna eventualidad no tengo las galgas a la mano, porque puede pasar por alguna emergencia, también se puede trabajar en el calado axial, que es saber cuánto estoy desplazándome con la tuerca y en base a eso nosotros ya ir advirtiendo cuánto el cono ha ido apretando esto, ¿no? Fíjense, eso se hace con estas llavecitas de acá. Estas llavecitas son las que nos ayudan a ajustar la tuerca. Sugerimos también que se utilicen este tipo de llaves. Mucha gente utiliza cinceles acá y el problema del cincel es que lo van desformando y desbocando esto y todo el material que va saliendo se va entrando dentro del rodamiento contaminándolo. Entonces, lo mejor no es usar este tipo de llaves. Yo les digo a los clientes, cómprenlas o fabríquenlas, pero tienen que usar. Dejemos de usar el martillito y el cincel, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las galgas, fíjense, se hace una verificación al inicio, se hace una verificación al inicio en la parte superior donde el rodamiento está libre
con cuánto nos ha llegado de fábrica y cuando ya está montado en el punto libre, como en este caso ya está colgado del eje, verificamos en la parte inferior hasta cuánto se ha reducido, ¿no? Fíjense, hay una tabla en específico que nos ayuda a determinar eso a partir del diámetro y a partir de qué tipo de rodamiento es el que tenemos en juego interno. Si es un normal, si es un C3 o si es un C4, ¿ya? Así rapidito, imagínense que tengo un rodamiento de 400 milímetros, C3. Entonces dice que de fábrica tendría que haber venido con un juego entre 0,44 y 0,57, de fábrica. Tendríamos que revisar eso, ¿no? Y cuando ya nosotros lo montemos, me voy hasta aquí, hasta el final, deberías deducirlo máximo, que dice mínimo acá, ¿no? Deberías deducirlo hasta 0,200. Mi recomendación es siempre darle un poquito. Yo le dejaría en 0,210, siempre por encima de esto. ¿Ya? Estoy viendo varias conversaciones. Voy a responder al chat. Permítanme, por favor. También he visto que alguien estaba con su cámara prendida. A ver, ¿qué dice el chat? Este Ángel sí. Sergio García dice. Sergio García Azuga. A ver, Sergio García dice, al momento de calentar el rodamiento para meterlo al eje, tengo que aumentar grasa al rodamiento y qué temperatura tiene que tener el rodamiento. A ver, el procedimiento es así. Vamos por partes. Ustedes preparan el calentamiento y lo único que tengo que tener es aceite sobre el eje. Ahí el rodamiento tiene que estar sin ningún tipo de lubricante. Lo caliento, voy a llegar más o menos a una temperatura de unos 140 grados. Ahí le hago la contra a Jorge Cejas y ahorita les explico por qué, ¿no? Lo caliento una vez que lo monto y ya se enfría, vuelve a la norma de rodamiento, ahí recién empiezo a lubricar. Ya en esa secuencia tengo que hacer. Monto el rodamiento y recién lo lubrico. Caliento el rodamiento, lo monto y recién lubrico. ¿Ya? Ahora, temperaturas de calentamiento. La bibliografía, jóvenes, en los manuales técnicos, en el manual técnico de CKF, en los manuales de NTN, ustedes van a encontrar que dice, como dice su compañero, 90 grados por encima de la temperatura ambiente. ¿Ya? Si estamos en Santa Cruz y la temperatura ambiente son 30 grados, en teoría con 120 grados ya el proceso de montaje de aislamiento debería poder hacerse, ¿no? Debería haberse dilatado lo suficiente como para entrar, ¿no? Para montarse. Yo en experiencia les digo en 18 años y yo he pagado por ustedes más, les recomiendo que no hagan caso a esa regla. Ya vayan de frente hasta 140 grados. Ya he tomado esa regla muchas veces y el solvento se me ha enfriado, se me ha quedado a la mitad y he tenido conflictos muy grandes, ¿no? Entonces hemos ido luego viendo y vemos que ahora los rodamientos aguantan su tratamiento térmico a 160 grados, a 200, dependiendo de la marca. Entonces, mientras nosotros no lo deformemos ni matemos su tratamiento térmico por no pasarnos a la temperatura, con 140 les aseguro de que dilata lo suficiente y evita cualquier tipo de problemas, ¿ya? Y no se daña el rodamiento. Más de 140 podríamos ver un riesgo y menos de 140, en mi experiencia personal, se me han trancado los rodamientos y no quisiera que les pase a eso, ¿no? Entonces, lo que yo necesito ahí es tener un buen termómetro de contacto. No sirve pirómetros jóvenes para montajes de rodamientos. Termómetros de contacto son más baratos. Una termocupla tipo K nos funciona al 100%, ¿ya? Entonces, 140 grados lo calientan con un calentador de inducción, en aceite, un hornito, con una pistola de calor, con lo que ustedes quieran. Llegamos a los 140 grados, verifican con termo el contacto y ya pueden meter. No más que eso tampoco, porque se nos puede deformar el ambiente. Bien. Agustín Chambi, me suena. Ingeniero, buenas noches. Consulta, ¿cuánto es la holgura recomendable de ajuste de juegos radial y axial para rodamientos con manguitos? Justamente lo que estamos viendo ahorita, Agustín. En realidad, tú verificas solo el juego radial, no el axial. El axial, bueno, buena pregunta, Agustín. Fíjense, aquí está con cuánto viene, están viendo la imagen, ¿no? Con cuánto viene el normal del C3 y el C4. Y aquí les dice la reducción, cuánto tengo que reducir para llegar a que funcione al tamaño que me interesa. Y eso depende del diámetro, ¿no? Y también tenemos axialmente lo que va a recorrer cuando el manguito es de 1 a 12 o el manguito es de 1 a 30. Los manguitos son de 1 a 12, salvo que diga K30, es decir, aplicamos este, pero generalmente el estándar es este, ¿no?
Entonces, si yo quiero ir ajustando un rodamiento aquí, me diría nuevamente el de 400, por ejemplo, yo tendría que empujar entre 3.1 a 4 milímetros de desplazamiento axial para llegar a ese ajuste, ¿no? Necesitamos usar esta tablita, necesitamos utilizar las galgas, ¿no? Y esta tablita está en todos los catálogos de rodamientos, en todos, sin excepciones, ¿ya? Así que de ahí lo pueden sacar y depende del diámetro y del tipo de juego interno que tiene su rodamiento. Gracias por la pregunta, Agustín. Zoral dice, ¿dónde podemos conseguir las galgas, supongo, no? Sí, nos hablan, Zonal, nos hablan, nosotros vendemos las herramientas, las galgas, vamos y montamos tus rodamientos. Ahorita estamos en un proyecto con Empacar, vamos a montar como 12 rodamientos grandes, importantes para una línea de proceso, entonces somos especialistas en esto. Avísanos y te mandamos algo, ¿ya? David Castro dice, para montaje mayor a diámetro de 55 milímetros es mejor calentar para montar. No, no es mejor, es la regla, ¿no? Es lo más óptimo, es lo indicado. De 55 para abajo podemos empujar, de 55 para arriba estamos obligados a dilatar o a usar otros métodos como la inyección de aceite, pero eso es para ciertos rodamientos y que la máquina esté preparada para eso, ¿no? Marcelo García dice, al calentar un rodamiento tipo 2RS llega a dañarse el protector que cubre los elementos rodantes. Sí, aquí hay un tema y es un dilema. Lo que pasa es de que los rodamientos que terminan con 2RS, que tienen los sellitos, las obturaciones de caucho nitrilo, generalmente son pequeños, o sea, menos de 55 milímetros para abajo. Entonces, no necesitas calentarlos, esos puedes empujarlos nomás. De que hay rodamientos mayores a 55 milímetros y que tienen tapitas de goma, hay, pero es una cantidad relativamente pequeña. Ya de 55 milímetros para arriba, también y coincidentemente para bien, necesitas una lubricación externa, ya no puede ser una lubricación permanente. Hay alguno que otro rodamiento de 55 para arriba, pero que son 2RS o que son ZZ, pero ya no son tan comunes, son más comunes los abiertos y que tienen lubricación externa, ¿ya? Por lo tanto, van a venir los rodamientos abiertos y los puedo calentar nomás. Cuando son con obturaciones, lo mejor es no calentar y si voy a calentar no tengo que pasar de los 90 grados, porque si no, ahí se me daña la grasa que está dentro y se me daña la obturación y pues no me serví de nada. Y yo ahí discuto un poquito porque me dicen, no, yo tengo un rodamiento de 80 milímetros que tiene tapas metálicas y que no puedo meterlo a empuje, pero tampoco puedo meterlo calentando por el tema este de que se me chorrea la grasa. Entonces ahí hay que ver una opción de hacer un upgrade a la máquina para que tenga lubricación externa. Eso ya sería un diseño muy antiguo de que exista un rodamiento grande y que venga sellado, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿A qué nombre le puedo llamar? Uy, aquí está. Bueno, les voy a escribir, justamente aquí lo han escrito los chicos. Copiar texto, le estoy colocando ahí lo que han puesto. Ahí está. Dice que hay un número, consultas de recursos de aseguramientos, ahí ustedes agarran, escribanle, digan quiero esto, quiero el otro y sobre eso trabajamos, no tengan pena. Bien, qué bonito charlar con ustedes por el chat. Continuamos. Entonces, nuestro error, lo que decíamos, acá volveremos desde el principio, nuestro hábito malo 2 es el operador que hace todo a ojo de buen cubero. Y lamentablemente, por lo menos en este tipo de montajes, no está bien. He escuchado gente que lo equipara esto a un montaje de rodamiento de rueda de camión. ¿No? Dice, yo le meto hasta el final, hasta donde dé la mano, y luego lo suelto cuarta vueltita, ¿no? Eso no se hace, está mal, ¿no? Está mal. Entonces, nosotros aquí tenemos que ser lo más técnicos posible. Créanme, el gauge no cuesta mucho, el gauge chiquito, el cargador de lámina no pasa de 150 bolivianos y el largo no pasa de 500. Parece harto, pero para lo que cuida los movimientos es una inversión bastante simple, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esto y ya no hacerlo a ojo de buen cubero, sino utilizar este tipo de tablas y utilizar las herramientas adecuadas para prolongar la vida. ¿Ya? Bien. Hábito 3, ducha de suciedad, manejo y almacenamiento. Yo aquí sí tengo mucho que hablar. Primero arrancaremos por esto. Fíjense, lo que tienen ahí mirando es un rodamiento de 75 milímetros de eje. No es chiquito, es un rodamiento relativamente mediano, le vamos a llamar así. Debe pesar unos 5 kilos, ya es un rodamiento de tamaño considerable, ¿no?
Y fíjense, la precisión de fabricación en su versión estándar va de 0 a -15 micras. Los rodamientos siempre se fabrican con el límite de 0, o sea, es decir, 75,00, pero tiene un límite a que el agujero, estos 75, venga con negativo, o sea, 74,9985, por así decirlo, ¿no? Pero nunca va a ser más holgado, nunca va a haber un 75,0001, no va a haber eso. Siempre están en cero. Ese es uno de los primeros controles de calidad, pero sí puede venir un poquito más apretado dependiendo de la precisión con la que se fabrique. Obviamente que si este número es más chiquito, la precisión también va a ser más pequeña. ¿Ya? Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En su versión estándar o en su presión estándar viene con una tolerancia de -15 micras. Cuando ya es P6, nosotros somos aplicaciones más especiales en las cuales se requiere una mayor presión. Algunas máquinas lo solicitan y aquí ya nos viene con -12. Esta P5 ya estamos hablando de máquinas y herramientas. Estamos pensando en tornos, estamos pensando en fresas, en cepillos, que ya viene con una presión mayor, 0,9. Y aquí ya estamos hablando de CNC, ¿no? P4. Y PA9 ya estamos hablando de máquina hospitalaria. Y cuando hablamos de micras, quiero que tomen en cuenta esto de que esto es un cabello humano, esto es una micra, y cualquier cosa que esté cerca del tamaño de una micra puede generarnos problemas de contaminación en los rodamientos, puede dañar el rodamiento. Un cabello humano en medio del rodamiento puede ser catastrófico. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho de los contaminantes. Este gráfico solo es para mostrarles que nosotros tenemos un rango de visión más de una micra, ¿no? Entonces, muchas veces vemos partículas de suciedad, pero hay muchas partículas que nosotros no vemos y esas partículas existen y pueden entrarse al rodamiento y obviamente generarnos catástrofes ahí porque son mayores a una micra. No los hemos visto, pero pueden llegar ahí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en dónde hacemos los cambios de rodamientos, qué tipo de ambiente tenemos, qué cuidados manejamos, si nosotros estamos con las manos sucias, las manos limpias, si es que más la grasa no ha sido salpicada por limalia, cosas así, ¿no? Tuve la oportunidad, fíjense, de visitar 3 fábricas de rodamientos, RKB en Suiza, NSK en Brasil y SKF en Tortuguitas, en Argentina, ¿no? Y justamente ahí he visto cómo fabrican en serie estos rodamientos, los rodamientos rígidos de bolas que vienen con obturaciones de caucho de trigo. Ahorita he leído ahí como mensaje, alguien estaba hablando, no, que si se chorrea la grasa yo le pongo una nueva grasa. Bien, aquí, este punto de acá yo quiero ser muy enfático. Estos rodamientos que vienen con sellos, que son patentados, ya tienen grasa dentro. Generalmente esa grasa es una grasa sintética, que tiene que durar más que el rodamiento. Pero lo que he aprendido en estas 3 fábricas es que justamente el proceso de patentar el rodamiento, de sellarlo, es un proceso único. Es un proceso de de extrema precisión porque tienen que dejar tan bien sellado que ninguna partícula mayor a una micra puede entrar, ¿no? A ese nivel están planteando. Mi problema en Latinoamérica, como les digo, he trabajado en muchos países, no todo el tiempo, ¿no? Pero en el área de mantenimiento, es que mucha gente agarra y con un desarmador de 2 bolis, agarra y me hace volar esa tapita. Le empacha de grasa al rodamiento y luego se vuelven un robotcito y tratan de volver a sellarlo con el 99,98% de confianza y no se logra, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que también existe en, en el tema de almacenaje, en el tema de manipulación. Tengo que cuidarme de los contaminantes y tampoco tengo que hacer tareas que llamen a aperturar puertas para los contaminantes. Entonces, no puedo agarrar y hacer volar esta tapita, meterle una grasa, mezclar grasas, volverlo a tratar de tapar, es una de las prácticas que ya tenemos que dejar de hacer, ¿no? Y yo siempre que doy esta charla, los clientes se miran ahí de que sí, están conscientes de que alguna gente todavía hace eso, ¿no? El otro tema es el almacenaje. Fíjense, aquí hay unas cuantas reglitas. Yo sé que esto no depende del mantenimiento, depende de la gente de compras o la gente de almacén, pero ustedes tienen que exigir porque pueden haber muchas cosas que pueden dañar al rodamiento sin ni siquiera haber empezado a trabajar, ¿no?
Los rodamientos siempre tienen que estar en posición horizontal, como se están viendo aquí. Obviamente este no me gusta cómo está, pero hay algunos, fíjense, que están parados. Este de acá está parado, por ejemplo, ¿no? Está en vertical. Tienen que estar en horizontal porque, como les dije, los elementos rodantes son más duros que las pistas. Y cuando los tienen así paraditos, el elemento rodante está descansando sobre la pista con todo el peso y puede llegar a deformarlo. No les estoy hablando de una deformación visible, pero sí puede ir cediendo el material dentro de un buen rato, ¿no? Y no necesito que sea una marca visible ni que se sienta, con que haya generado un mini cráter de una micra, ya nosotros estamos viendo lo afectado, ¿no? Mantener el embalaje original cerrado hasta el momento del montaje, eso es real. Yo he visto que mucha gente le gusta oler el rodamiento, tocarlo, hacerlo girar. No hagan nada de eso, el rodamiento tiene que girar solo con su lubricante y mejor si ni lo tocamos con la mano desnuda. La mano desnuda tiene mucho ácido úrico por el sudor y eso es muy corrosivo. Entonces, en su empaque original, el rodamiento viene en una cajita de cartón, pero dentro de la cajita viene en una bolsa, algunos embolsados al vacío, otros embolsados nomás, pero siempre con un aceite conservante. Ese aceite, la única pega que tiene es que no se oxida el material, nada más. No hace de lubricación, no hace de nada. Entonces, no hagan ese mal hábito de agarrar el rodamiento y hacerlo girar con su propio aceite con el que ha venido en la bolsita. No, porque ahí igual estamos rayando el rodamiento. Tenemos que ponerle grasita y recién podemos hacerlo girar. ¿Ya? El área de almacenamiento debe estar fresca, seca y libre de vibraciones. Las vibraciones por el mismo tema de hace rato, de que pueden marcarse los elementos rodantes con las pistas, o sea, no puede estar cerca de la industria, tiene que estar en algún lugar aislado, ¿no? La temperatura ideal es de 20 a 25 grados centígrados y obviamente con una humedad no mayor al 60 o 65%. Esto para que no le afecte a la cajita ni nada, ¿no? Lo último, para igual cuidar la humedad, los rodamientos tienen que almacenarse 30 centímetros, dice, por encima del suelo. En otras recomendaciones se tenía 15 centímetros, pero la idea es de que no estén en el suelo por el tema de condensación y por el tema de la humedad y el aire frío, ¿no? Entonces, esto es importante. Me ha tocado a mí conocer casos donde tenían los rodamientos enterrados. Me acuerdo de una empresa que fabricaba ladrillos rojos, una cerámica. Tenía su mini almacén mantenimiento, pero pues como mantenimiento estaba muy cerquita de la planta, nos entraba mucho polvo de arcilla. Entonces, todo estaba lleno de polvo de arcilla, los escritorios, las computadoras y todo eso y los rodamientos igual ahí medio enterrados en polvo de arcilla. Entonces ahí ya sabemos que hay un problema de almacenaje, ¿no? Entonces es algo que hay que cuidar porque no queremos montar un rodamiento oxidado, no queremos montar un rodamiento con daño que ya esté marcado porque al final eso no va a durar y va a parecer que el error fue en el montaje y no previo al montaje. ¿Ya? Bien, a ver, antes de seguir con el capítulo 4, voy a leer un ratito los chats de todos. ¿Qué me dice? Consultas, ya les he mandado ahí, ya. Javier Prado dice, y buenas noches, ¿qué ajustes? Ah, no, lo que íbamos a hablar hace ratitos. Eh, ¿O no? Sí, creo que sí. Bien, luego, a ver, dice Agustín Chávez, dice, disculpe, ¿cuánto es el promedio de vida útil para un rodamiento? Ejemplo, ¿a cuántas horas de trabajo? Varía mucho, Agustín Champi. Lo que pasa es que el fabricante del rodamiento hace el rodamiento con todas las características y no sabe dónde va a ir a terminar de trabajar el rodamiento. Puede terminar en una centrífuga de sangre, en un lugar donde trabaja 3 horas por semana, bajo cargas normales, cero contaminación, temperatura constante o puede ir a trabajarse en el motor de una zaranda vibratoria donde pues va a estar expuesto a vibraciones, va a estar expuesto a la intemperie, humedad, contaminación, entonces ese mismo rodamiento, no podemos decir va a durar tanto, ¿no? Y peor en tamaños, o sea, no hay un numerito exacto. Hay promedios que podemos sacar, pero lo mejor para tratar de ver cuánto más le queda de vida a los rodamientos es verificar mediante vibraciones cómo está vibrando y si ya tiene alguna frecuencia de falla, ¿ya? Entonces, no hay un número como tal, lo que te puedo decir, maquinaria pesada, así máquinas horno, máquinas de gran tonelaje,
tienen un rango entre 50.000 y 100.000 horas, por ejemplo. Máquinas industriales están hablando entre 10.000 y 50.000 horas. Son rangos bastante grandes, pero no se puede definir. Ahora, el fabricante puede mandar un rodamiento que está calculado como para aguantar 2 años, te lo lanzo así, 16.000 horas, y nosotros agarramos y lo montamos a cocachos, lo montamos con un martillo, digamos, ¿no? No lo lubricamos, lo contaminamos, obviamente no va a llegar a los 2 años. Entonces, es muy relativo este tema, podemos tener algunos promedios, pero depende mucho de las acciones que nosotros coloquemos y obviamente de dónde va a operar, cómo va a operar el rodamiento, ¿no? Bien. Ronald Peso dice, al calentar el rodamiento la grasa se dilata cuando no hay la misma grasa, se puede echar otra grasa, pero limpiando todo bien en lo que venía y un poquito complicado, pero creo que iba por ese lado, ¿no es cierto? Si ustedes han... Los rodamientos que se van a calentar deben que ser rodamientos que no son sellados, porque los sellados van a tener conflictos de la que la grasa se puede afectar por la temperatura. Entonces, si son rodamientos mayores a 55 y todavía son sellados, hay que estar pensando en hacer un upgrade, un rediseño para que tengan una lubricación externa, podamos montarlos como rodamientos abiertos, calentando y ya, ¿no? El tema de cambiar la grasa de un rodamiento sellado es algo que no debería hacerse, porque los rodamientos son sellados, están patentados, inviolables, ¿no? Entonces, no se deben abrir no solo por el tema de la grasa, sino porque ya estamos dejando una puerta abierta para la contaminación, ¿ya? Gustavo dice, una vez sacado de su bolsa de herramientas, ¿se debe limpiar ese aceite? No, es un aceite inerte, ustedes lo montan nomás, incluso con el calentamiento se va a evaporar ese aceitito, o si no lo montan nomás y pueden poner su grasa, no les va a afectar absolutamente en nada. Ese aceitito es un aceite neutro, como les digo, su única pega es que no se te oxide el rodamiento. Y luego es compatible con absolutamente todo, o sea, le pones grasa, le pones aceite, se va a evaporar, se va a disolver porque no tiene ninguna pega, ningún trabajo ni ninguna acción como lubricante, solo es como antioxidante, ¿no? William Juaniquina dice, al cambiar la marca de la grasa para evitar contaminación cruzada es necesario limpiar los rodamientos, la limpieza es correcto hacerlo con gasolina o algún otro solvente. A ver, eh, vamos, no voy a la primera parte que hablas del cambio de grasa. Obviamente sí, ahí tenemos el tema de que no tenemos que mezclar grasas. Cuando yo tengo que hacer la limpieza del rodamiento, independientemente de la razón, ¿no? Una de esas es para no mezclar grasas, independientemente del contexto, pero cuando tenga que lavar un rodamiento, lo que nosotros sugerimos es que utilicemos diésel en su forma más precaria, o sea, lo más simple es utilizar diésel, no gasolina, o utilizar detergentes orgánicos, esos que se mezclan con agua, ¿no es cierto? Pero que son o desengrasantes y demás. Ambos funcionan. No les sugiero utilizar nunca gasolina ni nunca queroseno porque dejan residuos y esos residuos pueden atacar a componentes como la grasa y a componentes como los retenes, componentes como los sellos, todo lo que no sea metálico puede verse afectado. No, pero yo lo voy a secar biencito, yo le voy a poner un trapito. Mejor no. Es que la gasolina siempre deja residuos. En cambio, el diésel no importa que dejes residuos porque el diésel al final tiene aceite o es un aceite. Y los solventes orgánicos, como son detergentes, pues también se van a evaporar. O sea, hacen la limpieza y luego, si yo no lo seco bien, se va a evaporar, no se va a mezclar con nada, ¿no? Jorge Cejas dice, José SKF tiene una grasa exclusiva para los rodamientos. Sí, no. Yo he trabajado para SKF, por si acaso, Jorge. He trabajado desde el 2009. Trabajé para el contrato de Nestlé en Perú. Y también trabajé para una empresa que se presentaba SKF y demás, ¿no? SKF tiene un producto, vende grasas, ¿ya? Y obviamente se sobreentiende o entiende de que las grasas que fabrica SKF son para sus propios rodamientos. Pero en líneas generales, ese café no es dueño ni de la receta de las grasas ni de la fabricación de las grasas. Ellos hacen fabricar y le ponen su sello, porque al final ese café es una fábrica de rodamientos, no es de grasas. Pero sí tienen buenas variedades, no voy a negar eso. Sus variedades de grasas son estándares y funcionan bastante bien. Tienen grasita estándar, tienen grasa para alta temperatura, para extrema presión, anti-wear, tienen una muy buena para motores que es la MWA2. Entonces,
Sí tiene, pero no me animaría a decir que su grasa es una grasa que solo los orientos solo pueden utilizar la grasa. No, en realidad hay que hacer un análisis. La variedad que te ofrece ese café es muy buena. Es muy buena. ¿Bien? Ok. Desengrasante industrial. Ya hay más preguntas, pero luego lo hacemos. Ya, luego vuelvo con el chat. Hábito 4. La sobredosis de grasa, lubricación por infusión. Este es otro problema que tenemos en la operación y que puede reducir la vida de nuestros rodamientos, es de que a la gente le fascina meterle grasa hasta que salga por los costados, ¿no? Estaba revisando con algunos amigos, charlábamos también, pareciera ser un fetiche de los lubricadores y bueno, de los hombres en general, de que nosotros no somos felices hasta que veamos relanzar por un lado la grasa. No sé, es una locura, pero mucha de la gente que lubrica siente eso. Y a mí, incluso cuando alguna vez me ha tocado hacer, también, ¿no? Como que vas metiéndole hasta que salga limpiecita la grasa. Si no sale limpia, no sirve, dicen, ¿no es cierto? Veamos, el tema de la lubricación, y quiero que se entienda bien esto, para que nosotros tengamos un rodamiento lubricado, solo tenemos que crear una película de lubricante entre el elemento rodante y la pista. Y esa película es de 0.0005 milímetros, es decir, 200 de esas películas hacen 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, una capa sumamente delgadita. No necesitamos embadurnarlo de grasa de rodamiento. Como les digo, lo que estamos cuidando es la generación de la película de lubricante. Y como nosotros no queremos romper esa película, debemos que evitar otras cosas más, como por ejemplo la mezcla con agua, la mezcla con disolventes, alguna otra, como la gasolina, por ejemplo, o algún otro químico, la mezcla con contaminantes sólidos, es decir, la grasa que nosotros metamos no puede venir contaminada ni puede contaminarse en el camino porque si no matamos la película del lubricante. Y por último, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vamos a aplicar el lubricante justamente para que no se contamine en ese proceso. ¿Ya? Fíjense, de lo que les hablaba era de esto. Vean esa chumacera a la derecha y yo lo veo de que nuevamente aquí le han metido grasa eh, en exceso hasta que salga limpia la grasa. Y si nosotros veríamos más abajito, posiblemente hay un talud de grasa. Me ha tocado ver eso más de una vez y a la gente le encanta. No sé por qué. Les cuento también, me tocó ir a una mina en Oruro y bajamos, pues me dice, quiero que lo chequees esta bomba, me dice, ¿no? Que lo tenemos en el nivel 360. Y nosotros bajamos en la mina hasta el nivel 360 y era una bomba que estaba acoplada, el motor estaba acoplado a la bomba y la bomba tenía chumaceras a los dos lados, era una bomba multietapa, era centrífuga multietapa. Y veía cómo y era lubricada por grasa. El rodamiento del lado libre estaba con un talud de grasa, o sea, había una montañita de grasa debajo, porque cada día iban y le metían grasa hasta no poder, y justamente por el exceso de grasa empezaba a calentar, y los amiguitos habían puesto una botella encima de la chumacera con una perforación en la tapita para que vaya goteando, enfriando el rodamiento. Y con el que bajo, que era el jefe de mantenimiento, me dice, uy, se está acabando el agua. Va y lo saca la botella, lo llena de agua y lo vuelve a poner él para su sistema de enfriamiento precario, ¿no? Entonces, esto he visto 1000 veces cuando agarran y le meten grasa por todos los lados hasta que reviente. No es lo que se necesita. Como les dije, solo necesitamos una película de lubricante que es de 0.0005 milímetros. ¿Ya? Y como dice ahí en las recomendaciones, los rodamientos máximos se rellenan entre 30 y 50% de su espacio libre. ¿Ya? Eh, 30 a 50% de su espacio libre, no más ni menos. Ahora, hay rodamientos mucho más grandes que pueden llegar hasta un 80%, pero son rodamientos lentos, estamos hablando de 20 RPM o algo así. Entonces, no puedo poner más de eso. Si nosotros vemos la imagen que ven ahí, eso debe estar llegando a un 150% del espacio que tiene el rodamiento, ¿no? Mucho lubricante hace de que caliente, se vuelve un abrigo para el rodamiento, no permite enfriar, no permite sacar la temperatura dentro del rodamiento. Y aparte estamos aumentando más puntos de contacto, más superficie, más inercia, y eso genera más rozamiento y también es malo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? La grasa es como una esponjita que tiene esos huequitos, esas porosidades donde se almacena el aceite, ¿no? Entonces la grasa funciona así, nosotros colocamos y va soltando un poquito de aceite, que esa es la película de lubricante que nosotros estamos curando, ¿no? Fíjense, la grasa viene en niveles de consistencia, que es el famoso NLGI, en las marcas y en los modelos de grasa se van a topar con ese numerito, generalmente en aplicaciones industriales es el 2, ¿no? Grasa LGMT2, grasa LGBAA2, grasa LGHP2, significa que ese 2 tiene una consistencia nivel 2, que da una apariencia relativamente blanda. Una consistencia 1 es una consistencia muy fluida, parece un aceite, y una consistencia 3 y es muy dura, parece una plastilina, ¿ya? Entonces, así es como se van clasificando las grasas, perdón, y obviamente nosotros en la parte industrial utilizamos mucho más la número 2 y se van a topar con eso. Ah, otra cosa, jóvenes. Nunca se hagan tumbar, y eso es importante, con el tema de la temperatura de goteo. Me ha tocado más de una vez ver grasas que decía, tengo 500 grados de temperatura de goteo, y otros decía, tengo 400. Y la gente, interesantemente, piensa de que si yo tengo una grasa que tiene mayor temperatura de goteo, es una grasa mejor, pero en realidad no funciona así. Fíjense, este semáforo lo tienen todas las grasas, deberían tenerlo en su hoja de seguridad, donde les dice las temperaturas en las cuales operan establemente. Este LTPL dice que es el límite de rendimiento de baja temperatura y este HTPL es el límite de rendimiento de alta temperatura. Entre este punto y este punto, la grasa fluye, trabaja y lubrica, ¿no? Por ejemplo, dice aquí 10 grados y 90, en esa temperatura la grasa funciona muy bien. Digamos que aquí tenemos 120, entre 90 y 120 la grasa está perdiendo estabilidad mecánica, es decir, está pasando de ser una grasa a volverse una manteca. Y de 120 para arriba está empezando a fluir. Y en este punto de acá es donde se empieza a gotear ya, o sea, ya pasó de fase, ya cambió de fase, ¿no? Entonces, muchas veces este punto se puede alargar. Yo puedo ponerle conservantes o algún otro químico, algunos aditivos a la grasa para que efectivamente mi punto de goteo sea 500, pero posiblemente mi estabilidad mecánica ya se haya perdido a 90. Entonces, de nada me sirve que mi temperatura de goteo está a 500 y mi grasa solo funciona bien hasta el 90. Tengo que entender esto y no centrarme solo en lo que me dice el envase de la grasa que tiene alta temperatura de goteo. La gente, la verdad, se ha dado cuenta, los fabricantes de grasa se han dado cuenta que esa palabra vende, ¿no? De que yo tenga alta temperatura, ¿ya? Yo tenga alta temperatura, de que la gente piense que la alta temperatura va a hacer de que sea una mejor grasa. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, Nosotros recomendamos que la lubricación sea lo más automática posible. Ahí tenemos unos sistemitas que son como los robotcitos que todo el tiempo están mandando la misma cantidad de grasa constantemente, de que es totalmente imposible de que se vaya a contaminar y demás, ¿no? Estos robotcitos cumplen con los tiempos, cumplen con la cantidad y obviamente hacen de que la conexión no se contamine. Entonces, ayuda bastante esto hacer unas configuraciones porque nosotros pues garantizamos de que realmente no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, los rodamientos, por lo menos si la máquina es crítica, yo les sugeriría que tengan una lubricación como esta, ¿no? Hoy en día esto pues ya ha evolucionado un montón, ya hay sistemas que lubrican hasta 2000 puntos a 200 metros. Entonces, si la máquina o la línea es crítica, se puede hacer algo así, ¿no? Bien, ejecución de tareas de lubricación manual. Fíjense otras recomendaciones para la lubricación, para no sobrecargar los rodamientos de grasa, es de que ustedes pueden utilizar un flujómetro como el que se ve en la foto superior derecha, donde ustedes conectan a cualquier pistola y ahí les va a decir cuánto es la grasa que están bombeando, o pueden utilizar ese otro sistemita de acá, que tiene un gatillo, es un lubricador electrónico, o sí, eléctrico y apretan el gatillo y en la pantallita les dice cuántos gramos de grasa está pasando, ¿no? Y son dos sistemas que nos van a ayudar a entender o realmente dosificar lo que hay que dosificar.
Es un método bueno, funciona. Ahora, si ya están entrando en el campo de la confiabilidad, podemos entrar a un monitoreo, perdón, una lubricación por condición. Este sistema de acá es el Luri, por ejemplo. Nosotros le echamos grasita, ponemos el sensor y conforme vamos bombeando, aquí les dice si la grasa ya ingresó al rodamiento o no, porque está midiendo en tiempos real las frecuencias donde se lubrica el rodamiento, ¿no? Entonces, en un momento así ya está, ustedes van a estar conscientes de que le ha llegado la grasa, se ha generado una película de lubricante, dejamos de lubricar y seguimos por adelante. Tiene su versión en ultrasonido que hace exactamente lo mismo, pero esto tengo que escuchar, no veo ninguna pantalla, no tengo que escuchar de que la grasa ya llegó al rodamiento. ¿Ya? Recomendaciones de las grasas jóvenes, nunca mezclar grasas, ya su compañero dijo eso, también lo mantenemos vigente eso, los aditivos se echan a perder y eso puede generar un problema mayúsculo, ¿ya? Cambia la consistencia de la grasa, le bajan las temperaturas de operación y pues va a quedar como ese autito que están viendo ahí, ¿no? Nada funcional. ¿Ok? Antes de irme al quinto hábito, ahora sí voy a ir respondiendo sus preguntas, ¿no? Dice Esteban Cejas, ¿cuál es el procedimiento correcto para regular el juego de rodamiento de un sistema de dos rodamientos cónicos, rodillos, dispuestos o en la punta del eje del camión? ¿Ya? Tomando en cuenta que tenemos herramientas comunes en el taller. Ah, interesante. No voy a poder responderte ahorita, Esteban. Lo que te puedo prometer es mandarte un procedimiento escrito. Mañana nos recuerdo, es un poquito más largo. Lo que pasa es que en el camión tiene una forma de hacerse y cuando es una máquina industrial tiene otra. Es por el tema de los conos y los espaciadores. En los rodamientos de rodillos cónicos, la forma de ajustar es dándole espaciadores o poniendo lainas o poniendo tuercas que tienen posiciones o poniendo pasadores. Entonces tienen muchas regulaciones que hacen algo similar de no permitir de que quede muy grande el juego interno ni de que quede muy apretado. Ya, te debo eso, Esteban. Linolio dice, uy, algo pasó. Ahí está, pues, Linolio dice, ¿cómo debo montar el alojamiento exterior del rodamiento? Por ejemplo, ¿debo calentar la tapa de un motor? No, para nada, para nada. Buena pregunta, Linolio. Es que en realidad pasa lo siguiente. Vamos a tomar tu ejemplo del motor como tal, ¿ya? Cuando vos tienes un sistema de rodamientos, una de las partes del rodamiento, ya sea el eje o el alojamiento, ¿no? El aro externo o el aro interno, tiene que trabajar con apriete y el otro tiene que trabajar holgado. Entonces, en el caso del rodamiento del motor, el eje, el aro interno del rodamiento con el eje tiene un ajuste de apriete y el aro externo con el alojamiento, la tapa del motor, tiene un apriete holgado. No es de que entra con la mano, pero sí con un pequeño golpecito, con un tefloncito, con un mazo, eso va a ceder y va a entrar. Tiene que ser así de suelto porque ahí compensa algunas dilataciones axiales y otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, el ajuste solo está en el eje. Entonces, vos vas a calentar el rodamiento para meterlo al eje, pero ya para meterlo a la tapa no va a ser necesario. Eso va a entrar deslizando. Solo cuando tengas interferencia de apriete necesitas hacer dilataciones. Cuando tienes interferencia holgada, puedes meterlo con la mano o con simples empujoncitos porque permite el deslizamiento. ¿Ya? Excelente. Gustavo dice, la lubricación hasta que salga la grasa limpia creo que es porque se piensa que tiene que expulsar la grasa sucia. Es que es por eso, es un tema de fetiche. Ya técnicamente hablando, como les dije, necesitamos nosotros llenar máximo el 30% de grasa de movimiento. El hacer de que salga grasa limpia es el 100%. Y ahora, ojo, importante, ¿por qué se estaría ensuciando la grasa, mis hermanos? ¿Por qué? Si yo tengo un sistema sellado donde no entran contaminantes, la grasa no se ensucia. La grasa hace su trabajo, que está lubricando, y obviamente al lubricar va a tener desgaste y degradación como cualquier otra grasa, pero no significa que esté sucia. No estoy yo purificando, no es de que adentro del rodamiento hay una fabriquita de contaminantes, ¿no? En realidad, la grasa cuando he montado el rodamiento era grasa limpia y cuando empezó a trabajar sigue siendo grasa limpia, simplemente que ha tomado otro color porque tiene cambios químicos por la temperatura, por la fricción, pero no es grasa sucia, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en grasa sucia, tendría que pensar en grasa contaminada, que no es el caso, ni con contaminantes metálicos, ni con agua. No tengo ningún tipo de esas contaminaciones.
Entonces no puedo considerarlo como grasa sucia. Y si yo dijera, no, es grasa que se está degradando, la grasa cuando se degrada se empieza a evaporar, o sea, empieza a perder grasa o empieza a secarse, que lo han debido ver más de una vez, ¿no es cierto? Entonces, esa teoría de que yo le meto grasa hasta que salga para sacar limpia la grasa, no, quieren sacar grasa del mismo color que están metiendo. No es de que quieren grasa limpia. ¿Ya? Bien. Buena pregunta, Gustavo. ¿Qué más? Un comentario. Sergio Guayas, qué gusto. Sergio, estamos esperando tu consejo para ir a visitarte. Al realizar el cambio del lubricante de Chumacera, ¿con qué se recomienda realizar la limpieza antes de colocar el lubricante nuevo? ¿Y con qué no se recomienda la limpieza? Por ejemplo, en planta emplean WD-40. ¿Es práctica? ¿Está bien? Sí. Vamos por partes. Recopilo nuevamente. Pueden utilizar diésel o solventes orgánicos, desengrasantes orgánicos. Lo único que está restringido a utilizar es gasolina y queroseno. El resto pueden utilizar siempre y cuando tenga una base de aceite. El WD-40 es un afloja todo, pero que tiene una base fuerte de aceite, es un diésel presurizado, se puede decir con otras características más, y sí pueden utilizarlo, ¿no? De hecho, es una de las mejores limpiezas, pero también es un poco caras, ¿no? Porque limpiar con WD-40 es caro, si es que utilizan los aerosoles. También viene en balde, ese funciona bastante bien. ¿Ya? Entonces, las restricciones ahí es no usar gasolina porque puede dejar residuos y eso va a afectarles a los componentes que no sean metálicos en la operación. Pero sí puedo utilizar diésel, solventes orgánicos WD-40. ¿Ya? Luego dice usuario de Zoom, lubricación asistida por medio de ultrasonido, acabamos de verlo. Yo recomiendo más el de vibraciones porque te sirve para hacer la lubricación, te sirve como vibrómetro, te sirve para ver cómo está tu rodamiento, te sirve como estetoscopio y puedes tener tu rutita en la computadora. El de ultrasonido simplemente es un micrófono y vas a escuchar vos cómo está entrando la grasa al rodamiento. Y sorpresa, ahí está. Ahí está. Esto es lo que decía su compañero usuario de Zoom, ¿no? Este es el de vibraciones y este es el de ultrasonido, que yo voy a ir lubricando asistido por el ultrasonido o por vibración. Yo prefiero el de vibraciones porque aquí les dice el módulo de lubricación, tiene un vibrómetro, tiene para evaluar el rodamiento, pueden escuchar lo que están lubricando y pueden escuchar el rodamiento y pueden armarse una ruta en la computadora. Este de acá simplemente escuchan lo que están lubricando y ustedes tienen que decir, ah, ya está lubricado, veamos, ¿no? Para mí es más versátil este y obviamente este cuesta la mitad de este. O sea, con el precio de este pueden tener dos de estos. ¿Ya? Pedro Sanguínez dice, si tenemos un balde de grasa y solo se usa poca cantidad después de un tiempo, aparece un líquido encima de la grasa. Sí, mi hermano. Como habíamos dicho, me voy a ir un poquito más atrás, la grasa es pues como una esponjita. Entonces el líquido que vos has encontrado es el aceite, es porque la grasa ya está perdiendo su consistencia. Lamentablemente, tu grasa no se ha almacenado con los parámetros mínimos y eso ha hecho de que ceda el aceite y básicamente esa grasa ya no sirve porque le vas a meter como la esponja sin aceite si es que utilizas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ver que no se quede con aire, que no se quede mucho tiempo la grasa tiene que ocuparse, es como la mayonesa que llega con el pollito, ¿no? O lo comes ese rato o lo comes ese rato si no lo botas, ¿no? O sea, tienes que dimensionar para utilizar bien y lo que no vas a utilizar tiene que estar almacenado en eh, con buenos parámetros para que no ceda el aceite, ¿ya? Bien. ¿Qué más dice? Gustavo dice, cuando se lubrica es mejor cuando la máquina está en movimiento, cuando la máquina está parada. Qué excelente pregunta. En realidad en movimiento, ¿no? Así se hace una distribución uniforme y se crea la película de lubricante en tiempo real. Pero hay casos donde no puedes lubricar en movimiento y tienes que esperar a que la máquina esté parada. No, pero son casos de generis. Si nosotros podemos lubricarla mientras está funcionando y lubricar sin perjudicarle nada y empezar a inyectar la grasa sin ningún problema de seguridad, es lo mejor que podríamos hacer. ¿Ya? Más bien, solo se lubrica en parado cuando no se puede lubricar operando. Bien. Zona dice, ¿tienen a la venta el de vibraciones? Claro que sí, Zona. Es más, si vos nos invitas a tu planta, nosotros tenemos para hacerte una demostración ahí y para que puedan tenerlo. Se los dejamos un par de días para que los revisen, lo chequen, lo utilicen y cuando se convenzan, se lo facturamos. No hay ningún problema. ¿Ya? Buenísimo, vámonos al hábito 5. Les dije, voy a estar 40 minutos, es una mentira, miles. Hábito 5.
permítame un ratito, quiero ver, estaba esperando que alguien se conecte al chat, igual, y quiero ver si lo ha hecho o no. Pum, 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 pum. Sí, sí está. A ver, vamos a ver, permítame un cachito. Listo. Ahora sí. Hábito 5. La prisa mal calibrada, falta de documentación. Esta es una pregunta que hago el 100% de las veces y el 99% me responden de la misma forma. Yo hago muchos entrenamientos en planta, visitamos plantas, charlamos y justamente uno de los temas que más me preocupa en el montaje de rodamientos es de que las tolerancias con las que debería estar el eje son las adecuadas. Y aquí es donde hay una deficiencia muy grande. Justamente nosotros, por eso estamos haciendo el curso el día sábado, queremos hacer un énfasis muy importante en el ajuste y tolerancia de los ejes y la verificación de los mismos. No, el tornero lo hace. Sí, pero ya he visto que los torneros tienen unos conceptos un poquito limitados en cuanto a tolerancia de rodamientos. Y yo les digo, no siempre el tornero interviene el eje, alguna vez sí, pero muchas veces se hacen cambios de rodamientos sin que el tornero intervenga. O sea, vamos a sacar un rodamiento y tienes que meter otro. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer varias verificaciones. La primera es que tenemos que verificar de que el eje no está cónico, que no tiene un desgaste cónico, de que el eje no está ovalado, de que el alojamiento no esté cónico, de que el alojamiento no esté ovalado y de paso de que cuente con las tolerancias que generen el apriete o el ajuste que se necesita para el rodamiento para darle la precarga. Este es un proceso grande. Es un proceso cortito cuando tenemos todas las herramientas, nos toma 30 segundos más, pero nosotros tenemos que dejar un registro, es decir, yo verifiqué ese eje y verifiqué que no está cónico, no está ovalado y que cuenta con las tolerancias suficientes para crear un ajuste de apriete, un ajuste holgado, o lo que sea necesario, y puede montarse el rodamiento. No se hace y me encuentran 55,000 pretextos para no hacerlo. Uno, el tornero ya lo ha hecho. Dos, no tengo micrómetro. Lo hacemos con calibrador. Tres, no sé cuál es el ajuste o la tolerancia con la que debería venir. Cuatro, así siempre hemos hecho. Entonces, se encuentran un montón de razones, pero ese es uno de los procesos principales para darle vida correcta al rodamiento. Asegurarnos de que tenga su precarga. Y la forma de saber que va a tener su precarga es que nosotros sepamos de que el eje está apto para su montaje y cuenta con las tolerancias adecuadas. Una recomendación que yo hago es que efectivamente nosotros tenemos que saber cuánto es este eje. Si el rodamiento es de 50 milímetros, estoy seguro que este eje debe ser 50,02 o 50,03, dependiendo del cálculo. Pero aquí en la cara del eje nosotros ya deberíamos escribir con cuánto debería estar el eje, ¿no? Cuánto debería ser su tolerancia y contar con las herramientas, saber utilizarlas y verificar que realmente estamos dentro de los parámetros que necesitamos, dentro de lo que se nos recomienda, ¿no? Entonces, yo cuando voy a hacer esto, pues, cuando nos toca hacer el montaje a nosotros, nosotros sí hacemos el procedimiento completo. Verificamos la metrología del eje, del alojamiento, hacemos el montaje y hacemos todas las verificaciones que tienen que haber. Pero generalmente mis clientes cuando montan solitos sus rodamientos, sacan el rodamiento viejo, le tiran una lijadita al eje y vuelven a meter el rodamiento nuevo y pare de contar. No hacen esta. Yo les pregunto y me dicen, sí, hemos hecho, muéstrenme dónde han anotado. Ah, no, no hemos anotado. Justamente el hábito está en que tenemos que tener documentación. Si la empresa está mucho más avanzada, es posible que manejen un sistema ERP, manejen un sistema de gestión de mantenimiento, un sistema de gestión de orden de trabajo, y ahí tengan anotado de cuánto debe ser la tolerancia y cómo debería proceder a montar su rodamiento. Eso es lo más idóneo, ¿no? Pero si no tengo nada de eso, yo tengo que tener en algún lado registrado cómo están estos ejes y si ya merecen cambiarse o no. Aquí sale otra discusión. ¿Qué pasa si nosotros encontramos de que el eje ya está muy gastado, de que ya no cumple con las tolerancias que debería?
Ahí nosotros tenemos que hacer otro proceso que ya es desde construcción del eje y eso ya es otra charla, ¿no? El tema del encamisado, de emplazo, soldadura, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, yo considero que uno de los hábitos más malos en cambio de los rodamientos es de que la gente no está verificando sus ejes. Le dejan esa responsabilidad al tornero, aunque el tornero a veces no interviene, o le echan la culpa a cualquier cosa para no hacerlo. Pero creo que este es uno de los puntos que hay que reforzar en cualquier gestión de mantenimiento, porque eso es lo que menos se está haciendo. No digo que todos, pero me animo a decir que de cada 100 personas que cambian rodamientos, pues 95, 96 no hacen esta verificación. Ya les he dicho, por mil excusas que se lancen. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos bien, entonces rapidito haciendo un recorrido, una aclaración. ¿Cuáles habían sido los cinco malos hábitos que nos están llevando a reducir la vida de los rodamientos? Uno, el tema de montar por impacto. Nosotros no tenemos que golpear directamente, tenemos que tener ciertos cuidados para hacer ese montaje por impacto. Olvidarnos del ojo de buen cubero. Nosotros tenemos que tecnificar utilizando tablas, utilizando herramientas como las galgas, ¿no? Tener mucho cuidado en cómo almacenamos nuestros rodamientos. Esa foto que se está viendo ahí es un rodamiento que se dejó abierto la bolsita en un estante, le entró humedad y fíjense cómo marcó la corrosión los elementos rodantes. Eso es netamente por mal manejo, mal almacenamiento y mala operación. Habíamos dicho que los rodamientos son de extrema precisión y que cualquier contaminante visible o que nosotros no podamos ver le puede afectar. Habíamos dicho de que los sistemas de protección, las obturaciones que vienen en los movimientos están hechas para hacer de que nada entre ni nada salga. Por lo tanto, no tenemos que tocarlas, son inviolables, ¿no? Y habíamos hablado de ciertas condiciones para el almacenaje. Luego habíamos hablado del otro hábito 4 que también es malísimo, que es cuando nosotros sobrelubricamos. Y ahí habíamos visto las razones, habíamos visto cuáles son los límites que debemos tener, y habíamos hablado un poquito de grasas y recomendaciones sobre cómo interpretar las grasas, recomendaciones de cómo dosificar automáticamente, cómo contabilizar lo que estoy dosificando o cómo dosificar mediante condiciones, ¿no? Habíamos recomendado que no mezclen grasas y por último, la que menos se hace es el control de metrología en los ejes, que estoy seguro que es una de las cosas que falta robustecer el planta. Bien. Vamos acabando. Ay, mire, le he tirado ya 1 hora 20 mi webinar que tiene que durar 40 minutos. El impacto y la solución avanzada. Fíjense cuál es el costo de la ignorancia. No lo tomen a mal, ¿no? Pero a veces no hacer todo el proceso completo o que nos falta algunos pasos nos puede llevar a catástrofes. Me voy a ejemplificar porque este es un caso muy regular. Tengo un amigo, tengo un colega que tiene su taller desde bobinado de motores y él hace mucho el tema desde manufactura de los motores, desde bobinado, ¿no? Y el tema es de que él tiene mucho cuidado en el proceso. O sea, hace todo lo que tiene que hacer, hace metrología en los rodamientos, hace megado, lo mete al horno, sus motores, sus estatores, hace el balanceo de los motores, recupera ejes, ¿no? Hace pruebas eléctricas, hace pruebas mecánicas. Su problema del amigo es cuando ya tiene que terminar de montar la máquina, le toca poner grasa y pone la grasa más mala que encuentra. No sé por qué, es parte de su forma de ser, supongo. Pone esa grasa que cuesta 5 bolivianos el kilo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver cómo impacta solo este. Y para cualquiera de los puntos que hemos visto, como el mal montaje, el montaje por golpe, el tanteo, para todos ellos existe una explicación muy parecida. Ahorita nos vamos a centrar en la mala selección de la grasa. Yo me busco una grasa barata, pero justamente por ser barata, posiblemente que no cumpla con sus estándares, con el mínimo que debe cumplir como grasa. Lamentablemente, cuando esté operando, esta grasa va a fallar, se va a romper la película del lubricante porque es una grasa barata, ¿no? Y al romperse la película del lubricante, el rodamiento va a hacer contacto metal con metal, ¿no? Va a haber fricción, va a haber partes que se van a rayonear, va a generarse partículas por la fricción, por el rozamiento y esas partículas se van a entrar a otras partes del rozamiento. Van a empezar a indentarse,
los bachecitos que se han creado van a empezar a fatigarse y el rodamiento va a reventar. Al rodamiento trancarse va a hacer de que el motor se tranque y que posiblemente se lleve con el eje y obviamente la máquina va a tener que parar, ¿no? Para el motor, para la máquina y si es una máquina crítica va a parar de toda la producción. Y ese es un alto impacto. Si yo tengo una máquina que me produce $600 la hora y le he puesto una grasa de $1 el kilo, sí hay un alto impacto, ¿no? Entonces, si yo le hubiera puesto una grasa bien de unos $35 el kilo o de unos $60 el kilo, por así decirlo, que es un que vendíamos nosotros, eh, este ciclo se maneja, o sea, sí se justifica aumentarle $30 para no perder miles en horas de parada de flujo cesante, ¿no? Entonces, este mi amigo tiene ese problema y le devuelven los motores por garantía justamente porque usan mal o ponen una grasa mal. Debería darle unos pesitos más a la grasa y es evitarnos toda esta cadena. ¿Ya? Entonces, en esa primera etapa, conocer o atacar nuestros 5 problemas, nuestros 5 malos hábitos, nos va a llevar a que nosotros tengamos una forma más clara de hacer esto y obviamente nuestros impactos económicos sean mínimos. O sea, vamos a cuidar de que el tratamiento llegue a durar, que no llegue a fallar antes, ¿no? Del hábito destructivo a la precisión. Cada una de las etapas del ciclo de vida tiene que atenderse de 1000 formas. ¿Ya? Ahorita voy a empezar a leer los comentarios del chat. Fíjense, en la parte de la compra del rodamiento, aquí yo les he resumido un poquito lo que hace sí energía, pero de todas formas es lo que debería hacerse en general, ¿no? Hay que ver que todos nuestros rodamientos estén homologados. Cuando los rodamientos fallan muy rápidamente hay que hacerles un análisis de falla. Hay rodamientos que están fallando muchas veces porque están mal dimensionados, entonces hay que hacer un rediseño. Y hay casos donde hay rodamientos que solo los puede proveer un fabricante, por así decirlo. Hay que sacarle una ficha técnica para ver opciones de que los pueda proveer más fabricantes, ¿no? Tenemos que estar entrenados en designación de rodamientos, saber qué son los códigos de los rodamientos, tenemos que estar entrenados en almacenar los rodamientos para que no tengamos los fallos que hemos hablado, ¿no? Y yo les sugiero, esto es muy bonito para los que quieran trabajar con nosotros en algún momento, nosotros tenemos un agente IA que es una biblioteca de rodamientos. Básicamente es un agente de inteligencia artificial que tiene cargado 20 catálogos de rodamientos, entre catálogos de rodamientos, perdón, y manuales técnicos de rodamientos. Entonces, básicamente es una inteligencia artificial que es experta en rodamientos y ustedes le piden un procedimiento, le piden una designación, le piden dimensiones y se los da. Es muy bonita y funciona en el celular. Entonces, si es que están si es que quieren ocuparlo, verificarlo, lo podemos charlar. ¿Ya? Entonces, eso en la compra del rodamiento. En la parte del montaje del rodamiento, si es un rodamiento muy especial, es mejor contar con un servicio que haga la inspección y la metrología de los ejes y los rodamientos y obviamente hacer un servicio de montaje o supervisión de rodamientos críticos o de gran tamaño, ¿no? Hay que estar capacitados en montaje de rodamientos, nuestra capacitación del día sábado, y hay que estar también capacitados muy bien en ajustes y tolerancias. Estas dos capacitaciones nosotros las vamos a hacer el sábado, ¿no? Este sábado damos el curso y vamos a entrenarlos al 100% en ajustes y tolerancias y obviamente hacer todo lo práctico en montaje de rodamientos, ¿no? Y en cuanto a herramientas, tengo que tener esos kits de montaje de teflón, tengo que tener esas llaves de ajuste, de apriete que les he mostrado, tengo que tener micrómetros interiores y exteriores, tengo que tener un calentador de inducción portátil que pueda llevarlo a cualquier lado, tengo que tener las galgas, tengo que tener kit de limpieza para los ejes antes del montaje, la pasta de montaje si es necesaria. Entonces, son esas recomendaciones para la parte del montaje, para contar con todo lo necesario para cumplir con un buen montaje, ¿no? En la parte de preparación de la máquina, que aquí habla de alineación, nosotros decimos, si es que no tenemos, hay que hacer el servicio de alineación, láser de ejes, de poleas, hay que hacer balancear la máquina, todo esto para evitar vibraciones que puedan llegar a afectar el movimiento. Hay que tener un programa de inspecciones visuales, hay que hacer una revisión de cómo están todos nuestros sellos y obturaciones para que no estemos dejando paso a la contaminación. Hay que entrenarnos en alineación, hay que entrenarnos en mantenimiento del sistema de transmisión de potencia y hay que contar con herramientas básicas y herramientas como alineador de láser, de ejes, de poleas, banco de balanceo, un vibrómetro, si es que fuera necesario, ¿no?
En la parte de lubricación, nosotros ofrecemos servicios, por ejemplo, de crear almacenes y salas de lubricación, homologación de lubricantes, tener una ruta de lubricación, tener servicio de análisis de aceite, filtrar sus aceites en grandes reservorios, hacer blindajes de seductores que tengan puntos de muestreo, que tengan nivel de aceite, que tengan sistemas de visualización, todo eso, ¿no? ¿Qué más? Se puede certificar a la gente en MLA, del ICML, que son analistas de lubricantes. Se puede entrenar a la gente en lubricación y pues que tengan sistemas de lubricación monopuntos, multipuntos, que tengan contenedores para aceite, que tengan sistemas que engrasen con precisión, es decir, que midan, o que tengan sistemas que lubriquen por condición, que es lo que hemos visto hace poquito, ¿no? En la parte de monitoreo de condición, termografía, vibraciones, cámaras termográficas, vibrómetros, tacómetros, sistemas, por ejemplo, este B-Shooter es un sistema que tiene vibraciones y termografía al mismo tiempo, estroboscopios, estetoscopios, boroscopios, ¿no? Que la gente se entrene en vibraciones categoría uno, categoría 2, que se entrenen en termografía, todo eso es parte de lo que se necesita para cuidar el rodamiento, ¿no? Y por último, en desmontaje, tener supervisión cuando el desmontaje es crítico, participar o conocer sobre análisis de fallas en los rodamientos y por último tener extractores, tener platos de desmontaje y cosas así, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tendríamos que manejar. Me gusta mostrar esa fotito que tiene 10, sí, 12 años de diferencia, es un mismo molino por si acaso, es del mismo lado. Aquí hago el cierre y antes de empezar con el cierre voy a leer sus mensajitos, pero vamos a dejar este fondo donde hemos hecho este cambio de rodamientos, montaje por inducción y duró 12 años antes de que se haga el siguiente cambio. Una experiencia muy bonita. Bien, vamos a ver qué tenemos en el chat. 7 chats. Wow. Ya, Zona dice, ¿tiene a la venta el de vibraciones? Sí. ¿De qué marca son los vibrómetros que venden? Nosotros somos representantes de la línea ADASH, es nuestra línea estrella para sistemas portátiles, ese sistema de lubricaciones ADASH, hay vibrómetro ADASH, hay analizador de vibraciones ADASH, hay sistemas de monitoreo online ADASH, pero también representamos a B-Shooter, por ejemplo, que es un sistema de cámara termográfica y vibraciones, y dentro de monitoreo en línea tenemos a VibraSpec de IDEAR y tenemos a BroadSense, ¿no? Que son sensores inalámbricos. Entonces, manejamos buenas marcas. Sergio García dice, se granete el eje y no es más. Lo voy a sacar, Sergio. Bueno, el tema de grandeteado del eje no está recomendado cuando el eje queda ya demasiado delgado. La recomendación de primer mundo es cambiar de eje. Pero la recomendación latina no siempre es la misma porque no podemos darnos el lujo de cambiar de eje. La segunda recomendación ahí sería encamisar el eje. La tercera sería soldar o rellenar, pero a partir pues de muchos cuidados que eviten de que se me tuerza o deforme el eje, ¿no? Por último, utilizar algún anaeróbico que me fije el movimiento al eje y hasta ahí llegamos. El tema de moletear, puntear y demás ya entra en otra categoría que lamentablemente está recomendada, ¿no? Bien. Vladi dice, vi una fórmula para engrasar los rodamientos de 0.6. Sí, efectivamente. Sí, esa fórmula es viable. Esa fórmula es para que vos saques la cantidad de grasa que tienes que lubricar y hay otra formulita que te dice cada qué tiempo, ¿no? Sí es la misma, está bien, está funcionando, justamente eso se centra en la cantidad de relleno que tiene que tener cada engrase del rodamiento. Esa fórmula no sé quién la planteó, pero está en todos los catálogos de rodamientos y también está en los catálogos de Noria, de empresa especialista en lubricación. Entonces, por todos lados está afirmada, pero sí está esa fórmula también en los catálogos de rodamientos. Zider dice, trabajo con rodamientos de bolas de 32 milímetros de exterior, 6002. Los rodamientos chiquitingos, ese, pues, ¿a cuál recomienda que debo prestarle más atención? Pucha, los movimientos son bien chiquitingos, muy chiquititos. Diría que al montaje, al primerito, al montaje por impacto. Como tienes un solo rodamiento, que es el 6002, manejas sobre ese ítem, ya debes tener tu propio casquillito de teflón de ese mismo tamaño y tu propio martillito.
que te permita hacer el montaje rápido. No vas a tener temas de lubricación porque vas a estar trabajando con dos Z, así que ahí no vas a tener problemas con echarle más grasa o echarle menos grasa. Lo que sí, tú, el eje donde vas a colocar tus rodamientos 6002, sí tienes que verificar su metrología para que no entre muy suave o no esté cónico, no esté desgastado, no esté nada. Pucha, pero ese 6002 por si acaso es 10 milímetros de eje, es un eje 5 chiquitito, ¿no? Esos serían los más aplicables, diría yo, el de tener una herramienta de montaje de teflón y el de que hagas la verificación de los ejes cuando estés haciendo, antes, previo a hacer el montaje. A ver, déjame ver si hay alguno más que aplique hacia vos. Ejes, lubricación no, porque debemos sellado tu rodamiento. El almacenaje, sí, que tus rodamientos estén bien almacenados antes de montar. Este no vas a ocupar porque el tuyo no se monta así. Y este de acá acabamos de decir que tienes que tener tus herramientas. Tener tus herramientas, almacenarlos bien y hacer la verificación de tus ejes cuando haces tu montaje. Ejes y alojamientos. Esas serían las recomendaciones que te digamos que trabajan con alojamientos chiquitos. Jorge Cejas dice eso pasa porque no saben de metrología. Sí, en efecto hay mucho, pero mucho deficiencia en tema de metrología y al parecer se lo lanzan como un tema de especialidad solo para los tomeros, ¿no? Leonardo dice, hola, dije, ¿cuánto sería el ajuste para un rodamiento 7311? O en el eje o alojamiento sería K o J. Tendríamos que revisarlo, Leonardo, pero si participas el día sábado del seminario, les prometo que vamos a hacer por lo menos unos 3 o 4 ejercicios de varios rodamientos para que ustedes vean cómo llegar a los números perdón, a las tolerancias y cómo interpretar las tolerancias. Les damos algunas aplicaciones en el celular incluso para que sean rápido, ¿no? Gustavo, Juan Carlos, recordemos que el curso del sábado es presencial en Santa Cruz. así es, el curso es presencial en Santa Cruz y es súper práctico porque vamos a hacer verificación de ejes, de todos los ejes de la estrella de montaje con nuestros micrómetros y vamos a hacer los procedimientos de montaje, ¿no? Y si nos va bien, pues terminamos el día con un churrasquito por ahí, así que creo que nos puede ir bien, dependiendo cuántos se inscriban a eso, ¿no? Bien, Gustavo dice, cuando se realiza el montaje de rodamientos mediante golpes, se debe o no se debe poner lubricante al eje. Así es que se lubrica ese comienzo. Te cuento, Gustavo, que hay que poner el lubricante, ya sea que vos vayas a montar por inyección de aceite, por calentamiento o por golpe o con manguito. En todo momento tienes que ponerle un aceite delgadito. Eso es simplemente para crear una capa de deslizamiento. Para nada más, ese aceite luego se va a evaporar, va a desaparecer, no pasa nada, ¿no? Y un aceite delgadito, así como el de la máquina de coser de las abuelas, es como ese Singer, así delgadito. Y simplemente es como te digo, para que deslice. Cuando el rodamiento está caliente, por un montaje en caliente, igual necesitamos de que haya ese aceite para que pueda deslizarse. En frío también y por montaje siempre tiene que echarse. Si no le utilizo ese aceite y quiero hacer algo más especializado, pueden trabajar con una pasta de montajes. Eso ya es otra cosa. ¿Ya? Ay, tengo más preguntas. Ya, rapidito. Dice Donald Pessoa, dice, si mi motor genera una temperatura de 90 grados con una velocidad de 30.000 RPM, ¿afecta la vida útil del rodamiento? Sí, no. Lo que pasa es que 90 grados no le va a afectar al rodamiento, posiblemente le afecte a la grasa de tu rodamiento, ¿no? Entonces, si ya estás girando a 3.000 RPM, tu grasa tiene, o tu lubricación tiene que ser casi perfecta. Entonces, tendríamos que tener un sistema de lubricación externo y más bien buscar una grasa que sí aguante más de 90 grados. Una grasa de alta temperatura que te llegue a 150 y el rodamiento va a estar bien. Que no esté sellado, o sea, que no sea obturado tu rodamiento, que tenga lubricación externa. Eso sí sería importante y que tus sellos sean de bitón y con eso aguantamos los 90 grados o más. ¿Ya? Ah, ¿qué más? Dice Williams Juaniquina. Desengrasando los rodamientos según la cantidad adecuada, la grasa nueva empuja la grasa usada por el orificio de purga. ¿Esa actividad es correcta? Sí y no. Si tu rodamiento es muy grande, vas a tener una purga y efectivamente las cantidades de lubricación van a ser necesarias de que abras la purga y empieces a empujar de un lado para ir botando la grasa al otro lado. Pero eso solo es cuando el rodamiento es grande. Si el solvamiento es chiquito, las cantidades que estás metiendo que relubricas en teoría se van a evaporar o es que se han perdido en ese tiempo. Si te sale a vos que tienes que meter 5 gramos cada 4 semanas, por ejemplo, se está sobreentendiendo que esas 4 semanas se han evaporado o se han perdido 5 gramos de grasa que tú vas a ir a reponer.
¿no? En aplicaciones pequeñas. En aplicaciones grandes ya no son 5 gramos. Es más, ahorita lo que he dicho es mucho. Me hablan de 0,5 gramos, 0,8 gramos. Es lo que te pides de grasa. Ya en rodamientos grandes, ahí te pueden pedir 10 gramos, 20 gramos, y ahí sí necesitas abrir el orificio de... Bien. Los requisitos para acudir al curso del sábado, excelente actitud, venir con, bueno, obviamente si se inscriben les vamos a dar todas las normativas, pero venir con punta de acero, zapato punta de acero, excelente actitud, y básicamente es de que estén dispuestos a aprender y a que podamos especializarnos como montadores de rodamientos. ¿Ya? Así que lo esperamos, señor Díaz. Ronald Gómez dice, habrá la oportunidad del curso, lamentablemente en Oruro y justamente este turno. Se aprecia mucho el gran conocimiento que tiene expuesto. Gracias, Ronald, por eso. Ojalá algún día puedas participar en nuestros cursos. Hemos hecho este curso en La Paz alguna vez también, ¿no? Pero pues están invitados todos si es que pueden participar. Bien, continuemos. Entonces, el impacto y la solución avanzada, ya habíamos hablado de eso, ya habíamos hablado de todo lo que podemos hacer para darle una mayor amplitud a la vida y con esto cerramos. Quiero nuevamente decirles, esto me gusta repetirlo, esto es lo primero que he aprendido en el mundo de los rodamientos formales, le voy a decir, o sea, que antes obviamente conocía los rodamientos, pero no le tiraba tanta bola hasta que trabajé con rodamientos y hasta que me tuve que volver especialista en rodamientos. Casi todas las fallas, casi todos los problemas que se pueden detectar en rodamientos son problemas que nacen a partir del ciclo de vida del rodamiento, es decir, desde que compro el rodamiento hasta que los emplazo. Nunca, casi nunca viene con problemas de fábrica. Entonces, por eso yo siempre digo, el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque si es que el movimiento ha fallado antes de tiempo, tenemos que evaluar una de estas etapas del ciclo de vida donde hemos hecho alguna acción humana que ha generado la reducción de la vida. No es porque el movimiento ha llegado mal de fábrica y tenemos que probar suerte si funciona o no funciona. Esto ya pasa de ese lado, ¿no? ¿Qué más? Yo lo que quería el día de hoy es que identificaran esos 5 errores de montaje. Creo que lo hemos logrado con toda la ampliación que hemos hecho, que justamente son los que van a hacer de que se reduzca el 80% de la vida de los rodamientos. Entonces, hemos atacado uno por uno esos 5 errores y creo que ya les hemos dado ideas de qué cosas hacer para mitigar este tipo de errores, ¿no? Comprender por qué las técnicas de precisión como el calentamiento controlado son esenciales para eliminar el riesgo de fallas. Fíjense, todo lo que nosotros hemos visto, estamos tratando de evitar las fallas. Una de las cosas que nos puede servir en general es de que nosotros podamos hacer montajes adecuados. ¿Qué significa eso? Que si es menos de 55 milímetros, puedo montarlo con casquillos, pero con todas las consideraciones que les he dicho más antes, ¿no? Que sean casquillos dúctiles, que no dejen contaminantes, que sean menos de 55 milímetros, que el ajuste y la tolerancia del eje estén acordes, etcétera, etcétera. Si son más de 55, ya tengo que pensar en caliente, ¿no? Y si mi eje es un eje especial, pues pensaré en inyección por aceite, ¿no? Son técnicas que tengo que entender. Ahora, obviamente, no, yo no tengo para comprar un calentador de inducción. No hay problema, hay otros métodos. Puedo hacerlo en baño de aceite, igual con ciertas consideraciones. Puedo hacerlo con pistola de aire de calor, como esas secadoras de pelo. Eso tengo que contar algo ahorita. Como las secadoras de pelo, ¿no es cierto?, de las mujeres. Existen unas secadoras, unos calentadores, pistolas de aire caliente, ¿no?, industriales. Y hace poquito tuve la oportunidad de presenciar la compra de una secadora de una marca Dyson, secadora de pelo de mujer, que cuesta un montón, cuesta un montón y sigue en mi cabeza retumbando la situación de por qué un sistema de ventiladorcito con una resistencia cuesta tanto. Porque si ustedes piensan en los calentadores de aire, en las pistolas de calor de aire, ¿no es cierto? Igual es un ventiladorcito con su resistencia y cuesta 300 bolis, ¿no? Y podemos nosotros montar rodamientos con eso. Dudo mucho que con una Dyson podamos hacerlo. Pero bueno, volviendo al caso, realmente llama la atención eso. Eh, el montaje en caliente se puede hacer con otros métodos que nos ayuden a elevar la temperatura siempre y cuando controlemos de no pasarnos de 160 grados. Lo ideal es con 140, ¿no? Una pistola de calor, baño de aceite, un hornito de resistencias, mientras nos hagan llegar a esas temperaturas, con los cuidados que hay que tener de no tener contacto directo con la fuente de calor de aislamiento, se puede hacer el montaje.
Bien, entonces vamos bien hasta ahí. Así que, señores, los invitamos el día sábado a participar de nuestro seminario. Hay mucha gente dentro del curso. Yo ese día voy a poder hablarles de todo lo que quieran de sus. Yo les prometo, bueno, son 18 años que estoy metido en este mundo. Entonces, les prometo que podría, sin necesidad de diapositivas, puedo quedarme 3 días hablando de desarrollamientos. Tengo harto que decir. En mis buenos tiempos, en mis mozos tiempos, me he devorado el catálogo de desarrollamientos de CKF, me he devorado el catálogo de desarrollamientos de FAC, me he devorado el manual de montaje de desarrollamientos de FAC y el manual de tecnología de desarrollamientos de SKF, no lo he comido entero, he hecho el curso de NSK completo, tengo 46 certificaciones del curso Didi College de SKF, o sea, para cada desarrollamiento le he tirado como 3 horas de curso, imagínense, y habían como 20 tipos de rodamientos. Tengo como unos 200 horas de haber estudiado solo rodamientos, certificada sin pensar en lo que tengo que estudiar autodidácticamente, ¿no? Entonces tengo harto que hablar de rodamientos y me gusta pensar de que aquí en Bolivia no creo que haya alguien más que me pueda ganar en rodamientos. Quiero pensar en eso. Y si hay alguien, me gustaría que haya una especie de quiz, una especie de concurso y lo probaríamos, ¿no? Sería bueno, a ver si con el equipo buscamos algún reto o algo así de buscar algún otro especialista en rodamientos y pues poner un careo, sea interesante. Entonces, este sábado queremos nosotros invitarles a nuestro curso, vamos a tratar de ser lo más dinámico, vamos a hablar de solamientos, horas, dudas, consultas que tengan, si hay que hacer algún rediseño, estamos ahí para ayudarles. He tenido la buena fortuna de ayudar en rediseños y solucionar problemas de solamientos a industrias de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Brasil, ahora mismo en Paraguay estamos haciendo cosas interesantes, entonces quiero, quiero transmitirles esa información que ustedes también puedan hacer, estoy entendiendo los movimientos como yo los entiendo, como uno se apasiona con esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar el día sábado? Son 8 horas de laburo arduo, prácticos. Vamos a trabajar mucho con los fundamentos técnicos de rodamientos y control dimensional. Ahí vamos a hablar netamente de lo que son las tolerancias, pero siempre les voy a dar una previa de por qué los rodamientos son segundos, la clasificación de los rodamientos, generalidades que tienen que saber de los rodamientos antes de entrar. Obviamente vamos a hablar nuevamente de los cálculos de ajustes y tolerancias. Les voy a dar aplicaciones en celular, vamos a hacer ejercicios, van a medir ustedes con micrómetro, van a llenar una planilla de verificación dimensional, etcétera, etcétera. Les vamos a enseñar todos los métodos de instalación y desmontaje que son seguros y que son recomendados por el fabricante. Vamos a ver algunas fallas según la ISO 15243 de rodamientos por mal montaje y obviamente vamos a hacer la práctica guiada donde yo quiero que ustedes monten en caliente, en frío, ajustando el juego interno, por inyección de aceite y hagan control de metrología. Tenemos un eje muy bonito, fíjense, ahí está, la fotito que están viendo ahí es nuestra estrella de montaje. La nuestra obviamente está modificada, pero tiene ese mismo contexto donde ustedes pueden hacer las prácticas de verificar, hacer los controles, las temperaturas y charlar de todo ello. ¿Ya? Buenísimo. Voy respondiendo y esa es la invitación. Por favor, ojalá puedan participar y están invitados. Ahí está el numerito para que nos convoquen. No puedo creer, nos hemos tirado 2 horas nomás. O sea, mis 40 minutos seguidos nomás por 2 horas. ¿Ya? Es así. A ver, voy respondiendo. Desengrasando los rodamientos según la cantidad adecuada de grasa nueva. Eso ya hemos hablado. Los requisitos para acudir ya hemos hablado. Habrá otra oportunidad ya hemos hablado. Perfecto. Hay algunos rodamientos con tapa metálica 2ZZ y otros con goma 2RS, color negro o marrón. ¿Hay diferencia entre sus grasas o por qué vienen así? ¿Qué significa? Bueno, en los rodamientos de caucho nitrilo, de obturación caucho nitrilo, que son los de tapita de goma, los 2RS, el color de la tapa no afecta en absolutamente nada. Es la característica de cada fabricante. SKF ha decidido hacerlo negros, NTN los hace color chocolate o color rojo, FAC los hace color azul, cada uno es para ponerle un color. Lo que sí va a definir si tuviéramos otro tipo de grasa o alguna diferencia es el código que va a venir solamente. En el código es donde tienen que especificar alguna variación relevante. El color no afecta absolutamente nada. Y me ha pasado, jóvenes, cuando yo trabajaba en una tienda de rodamientos, bueno, era una tienda gigantesca, una corporación, ¿no? Pero teníamos eso, ¿no? Quiero yo en ese KF, pero con tapitas rojas, porque dice que así siempre es. No, no. El color no dice absolutamente nada.
Jorge dice la diferencia, sí, bueno, sí, ZZ son tapas metálicas, los R son tapas de caucho nitrilo, obturaciones, ¿no? Pero ahí creo que la pregunta más iba al color, ¿no? Y acabamos de responder. ¿El usuario de Zoom dice puede compartir la presentación? Claro que sí, si estás en los grupos de WhatsApp, te contactas con el administrador y le dices quiero la presentación. Aparte, este webinar va a ser subido a YouTube, así que lo van a tener ahí para ver en cualquier momento. Sí, Donald, sin ningún problema lo compartimos. ¿Y qué documentación técnica para lecturas de encomienda para empezar a conocer más sobre los retos? Catálogos, catálogos. Cuando vengan al curso yo les voy a dar una bibliografía muy linda, de unos 10 catálogos por lo menos, pero si digamos no vienen al curso o alguna otra eventualidad, bájense el catálogo de SKF, no importa el año, el catálogo. El catálogo tiene un del 100% de hojas, 70% son las dimensiones de los movimientos, ¿no? Y dice 6308, tales dimensiones y demás, pero el 30% es información técnica súper valiosa. Léanla, revísenla. Yo ya no he vuelto, bueno, he vuelto a revisar catálogos, pero ya ojeando, pero en mis buenos tiempos yo resumía los catálogos. Tengo un proyecto para el siguiente año, ojalá me vaya bien, voy a hablar, voy a hacer un canalcito de TikTok solo para hablar de los movimientos. Se va a llamar Hablemos de los movimientos y ahí voy a enfatizar hasta los puntos más pequeños que hay en los catálogos, pero el catálogo es el que nos va a dar la mayor información. Luego de ahí ya te pasas a manuales técnicos de solamientos, manuales de montaje de solamientos, pero yo sugiero primero el catálogo, primero el catálogo. Ya. Tenemos estetoscopios, Zona, tenemos estetoscopios, tenemos ese equipo de lubricación por condición, tiene su propio estetoscopio, también tenemos estetoscopios dedicados. ¿Ya? Jóvenes, 21:02, realmente le hemos metido como 2 horas casi al hilo, así que les agradezco. Si tienen alguna consulta más, por favor, estamos atentos. Ya dice que les pasemos. Yo te voy a escribirle a este número, estimado Jorge Rolando. Ahí está. A ese número escribirle de WhatsApp. Para los que no tienen o no son de acá de Bolivia, les dejo con el código de Bolivia, 36248. Listo. A ese número pueden pedir todo lo que necesiten. ¿Ya? Listo, caballeros. Isaac, ¿tenemos algo más que comentar? Entonces vamos ahí. No hay Isaac. Ya. De todas formas, estamos 42 en sala, les agradezco, seguimos siendo una muy buena cantidad de gente. Están invitados al seminario jóvenes, los espero y la vamos a pasar bien, vamos a aprender mucho, van a practicar bastante y como les digo, si somos un grupo relativamente bueno, pues terminamos siendo un churrasquito o algo bonito, ¿no? Es sábado además. Bien, jóvenes, que estén muy bien, que tengan muy buenas noches, gracias por asistir y estamos a su disposición. Los espero el día sábado en el seminario. Que estén bien, buenas noches.